¿Cómo definimos que algo es ciencia? Pues la definimos pues, básicamente con el criterio de falsabilidad, ¿no? O sea, realmente hay muchos debates en la epistemología, pero ahorita nos vamos a centrar en la idea de que queremos decir que algo es científico porque nosotros podemos falsarlo. O sea, ¿qué es eso? Básicamente que nosotros podemos encontrar una forma en la que nosotros digamos que me equivoqué, ¿no? O sea, que realmente mi hipótesis no era verdadera. Y si yo no tengo o no existe alguna forma humanamente posible de probar que mi hipótesis es verdadera, no estás haciendo ciencia, estás haciendo algún dogma, alguna adivinación, pero al final no estás haciendo ciencia. Y lo que nos importa es eso, que podamos falsar las hipótesis. Aquí está un poquito chiquito el gráfico, pero básicamente lo que quiero mostrarles aquí es el ciclo científico, ¿no? Específicamente en Machine Learning, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Si nosotros estamos en la bici y vemos que nos caemos, pues nos hacemos una pregunta científica, ¿no? Y tenemos que establecer una hipótesis, ¿no? Como la secundaria, una hipótesis, tenemos que desarrollar nuestro experimento, nuestros datos, cómo lo vamos a hacer y sobre todo, Machine Learning, al final de cuentas, es un laboratorio en la computadora. Tenemos que cuidar nuestro laboratorio, ¿no? Tenemos que tener un laboratorio que, así como los compañeros de área 2 procuran la limpieza de sus instrumentos, procuran la reproducibilidad, tienen protocolos muy establecidos, nosotros debemos de hacer lo mismo, porque si no, pues al final no tenemos realmente nada. Ahora, algo muy importante siempre igual, que yo siempre comparto, es que antes de cualquier código, la pregunta científica es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros no podemos definir en qué vamos a estar mal, muchas veces pasa que las preguntas son muy vagas, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Vamos a empezar con esto, que son las 6 etapas de la experimentación, del experimento. ¿Por qué? Porque una pregunta vaga te lleva a que no puedas cumplir con estas 6 etapas de un experimento. Montgomery, en su libro, básicamente nos habla un poquito de la trazabilidad del proceso, le llaman como entregables. Y muchas veces pasa esto, que realmente, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado también. Uno tiene un experimento en Machine Learning o uno tiene un modelo y simplemente tienes la tentación de moverle tantito, ¿no? Estás ejecutando el código y dices, ay, ¿sabes qué? Me di cuenta que si le muevo tantito acá puede mejorar. Si le muevo un poquito acá puede mejorar. Pero realmente, si haces eso, no estamos haciendo ciencia tampoco. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo trazabilidad en el proceso. O sea, son estas discusiones, ¿no? De si le muevo tantito el código, ¿qué pasa? Al final es lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué pasa si poncho las llantas en medio de la carrera? Pues al final no tengo una trazabilidad, no sé qué está pasando. Y estas 6 preguntas, este autor los define como entregables, les digo, justamente siempre son como una guía que nos sirve mucho como para saber qué queremos ver o qué queremos preguntar, ¿no? La primera etapa es el objetivo, ¿no? Realmente una pregunta falsable, y ahorita les voy a compartir una guía de cómo saber si mi pregunta es falsable, que es algo muy interesante a veces. Y después la variable, ¿no? ¿Qué es lo que voy a medir? La métrica en este caso, ¿no? O sea, justamente cómo voy a mejorarlo y cuál es mi umbral, ¿no? Porque tampoco los sistemas son perfectos, hay errores, los ingenieros lo saben muy bien, ¿no? O sea, al final el mundo no es perfecto, hay temperatura, hay vibraciones, hay lo que sea. Y realmente, ¿cuál es mi umbral de éxito, ¿no? Además, yo también quiero saber qué factores tengo, ¿no? ¿Qué niveles estoy buscando? Porque muchas veces pasa en Machine Learning, ¿no? Voy a buscar parámetros, pero también pasa en las mismas aplicaciones de ingeniería, ¿no? O sea, justamente yo estoy buscando qué necesito mover, qué necesito agregar, qué voy a probar en mi experimento, además de diseñar, que es el cuarto, diseñar bien mi plan de experimentación. Porque a veces pasa, ¿no? O sea, nada más barro un parámetro. Realmente ese parámetro era importante, no era importante, ¿qué estoy haciendo, no? Y no es precisamente barato hacer experimentos en Machine Learning hoy en día, ¿no? Más con el costo de la RAM. Realmente es muy importante esa parte, además de ejecutarlo, ¿no? O sea, realmente, ¿cómo me aseguro que yo lo ejecute y lo pueda ejecutar mi vecino y lo pueda ejecutar en el laboratorio de la esquina? Pues así. Y finalmente el análisis, ¿no? O sea, realmente que nosotros seamos capaces de interpretar qué está pasando aquí. La bicicleta, pues son todos los ejemplos que ven a su derecha, pero realmente es importante siempre tener en mente esto. Les digo, realmente que nosotros tengamos un protocolo experimental es muy importante por dos cosas, ¿no? Digo, el tiempo principalmente y el costo de las cosas. O sea, no es barato correr cosas en una GPU. O sea, cuando tienen modelos realmente pesados, la energía eléctrica cuesta, ¿no? Tampoco tenemos todo el tiempo del mundo. Me ha pasado, ¿no? Hay modelos que tardan en correr un día, 2 días, una semana en correr. No tenemos todo el tiempo del mundo para correr todos los modelos, ¿no? Entonces, siempre es muy útil que nosotros tengamos una estrategia, y que es lo que vamos a ver hoy también, de cómo hacer esta exploración de variables, ¿no? En este caso, por ejemplo, imaginemos en la bici, si queremos medir o cambiar en este caso la presión y, por ejemplo, la velocidad con la que yo entraba. Y tenemos 3 opciones en cada uno, son los niveles. Si yo quisiera explorar cada una de estas combinaciones, yo tendría 9 combinaciones.
Y pues al final digo, si de la bici pues te sale barato y tienes todos los recursos del mundo, puedes hacerlo. Pero no siempre pasa esto y por eso es que es muy importante tener estrategias claras sobre cómo lo vamos a hacer. Así que este mapa mental pues básicamente es lo que nos resume lo anterior, ¿no? O sea, si yo tengo tiempo limitado, presupuesto limitado, necesito un método adecuado de exploración que me permita, a través de justamente diseñarlo de manera efectiva, tener o estudiar y entender los efectos que va a tener mi experimento, ¿no? ¿Qué efectos tengo? ¿Qué variables están moviendo? ¿Y cuáles son las interacciones? Así que, continuando con el bloque 2, hasta ahorita no tienen dudas, bueno, cualquier cosa, está el chat. Vamos a comenzar con la pregunta científica, que realmente es una de las cosas, les digo, de las más importantes, y no es que la más importante al principio. Y Spielgacher, no me acuerdo cómo pronunciar su nombre, lo define muy bien. O sea, realmente muchas veces pasa que la mayoría de las veces en la ciencia las preguntas son muy vagas como para ser respondidas, ¿no? Parece un deseo, parece que estamos haciendo un deseo al genio de la lámpara, ¿no? Realmente, no es que, no es que todas las preguntas en la ciencia tengan que ser así, ¿no? Pero muchas veces parte del éxito de tus experimentos va a estar dado completamente por cómo estás preguntando las cosas. Si tu pregunta es muy vaga, si tu pregunta es un deseo, básicamente, al final, pues no estás teniendo una pregunta científica, ¿no? Aquí hay como, lógicamente lo ponen así, ¿no? Al final yo quiero saber qué es lo que estoy moviendo, que es la X, qué es lo que estoy midiendo y cómo se refleja el cambio, ¿no? O sea, lógicamente, ¿no? ¿Cuál es la X de si Y dado Z, ¿no? O sea, justamente cómo estoy afectando X dada esta condición. Y aquí les pongo ejemplos, ¿no? O sea, realmente una pregunta básica, ¿no? Con la bici. Si yo digo nada más, siento que la bici se resbala, ¿no? O sea, nada más. Ahí digo, ¿por qué la bici se resbala? Es una pregunta muy vaga, ¿no? ¿Por qué? Pues muchas cosas, ¿no? O sea, realmente al final ahí es donde está muy vago el asunto y por más que pongas un modelo y todas las cosas del mundo, no tienes todo el tiempo para explicarlos todos. Entonces, por eso siempre sirve mucho enfocarnos, ¿no? Una pregunta científica. No sé, después de, ahorita vamos a ver estrategias para llegar a ese punto, ¿no? Pero imaginemos que decimos, ok, realmente voy a ver, bajar la presión y reducir la distancia. Bueno, más bien bajar la presión reduce la distancia de frenado. O sea, realmente me está disminuyendo que derrape y estoy dando una situación específica, ¿no? En las curvas de grava, específicamente, algo controlado. Mismo caso, ¿no? La bici no frena bien. Y ahora pues, yo me hago una pregunta científica, ¿no? En lugar de algo súper vago, digo, bueno, ok, voy a reducir todo a un punto específico y decir, ok, en este ejemplo les pongo frenar con un solo dedo, en lugar de cuatro, aumenta la distancia de parada, más de un metro, o sobre pavimento seco, específicamente. Y lo mismo con la siguiente pregunta. Y se van dando cuenta del patrón. O sea, simplemente no estamos dando una adivinación o una pregunta vaga, sino que tenemos un objetivo muy claro y muy definido, ¿no? Y esta es la plantilla. Huyen la pone así. Al final tenemos la intervención, o sea, qué estamos moviendo, la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué estamos mejorando? Mejorando lo que estamos midiendo, la métrica. Le estamos dando un umbral en cuanto estamos mejorando las cosas, bajo qué condiciones lo estamos haciendo y sobre todo en el contexto, ¿no? En el split aquí les pongo, pero es en el contexto básicamente. Y realmente yo les recomiendo mucho que la guarden en su kit de herramientas de la vida cotidiana. Si se quieren hacer una pregunta que puedan resolver de manera sencilla, realmente esta es una forma muy conveniente de hacerlo. ¿Por qué? Porque si ustedes no pueden llenar esta plantilla con la pregunta que están haciendo de tesis, de investigación, de lo que se requiera, realmente no tienen una pregunta lista, ¿no? O sea, al final van a estar divagando en muchos modelos, en muchas arquitecturas, en muchas exploraciones y no van a llegar a un objetivo concreto. Y se dan cuenta que esto es falsable, ¿no? O sea, esto es sí o no, como el meme. O sea, realmente aquí nos estamos dando cuenta que esta pregunta, si yo la soy capaz de completar, independientemente de la arquitectura o de lo que yo vaya a hacer, yo ya sé que esto lo puedo falsar. O sea, ¿es verdadero o es falso? ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta semana? Estaba pensando qué hacer, entonces a la gente le gustan mucho los modelos médicos. Y vamos a trabajar con ResNet 18, que es un modelo ya viejito, pero lo que vamos a hacer vamos a trabajar con el fine tuning que tiene sobre los pesos de ImageNet. Y vamos a trabajar con variables. Vamos a trabajar con la pérdida ponderada. Vamos a medir el recall. Ahorita vamos a ver qué es el recall. Vamos a especificarnos en la clase de neumonía. Vamos a ver mañana todo esto con mucho más detalle a qué nos referimos a cada uno de estos. Y el criterio, ¿no? Con outbreak mayor. Entonces, aquí la plantilla parece que estamos hablando en chino, pero realmente tenemos las tres cosas, ¿no? ¿Qué estamos moviéndole a nuestra idea, ¿no? O sea, no estamos partiendo de una idea muy vaga, que no sé si a ustedes les pasaba, pero a mí me pasaba, que uno se hace la pregunta, ¿no? O sea, ves un nuevo paper y dices, puedo mejorar eso, pero es súper vago. ¿Mejorar en qué? ¿Mejorar cómo? ¿No? O sea, o luego, le meto un transformer, pero ¿qué espero, no? ¿Qué estoy buscando? Aquí ya tenemos las tres componentes que les mencioné.
No sé, yo ya tengo mi componente base, ¿no? O sea, yo ya sé qué estoy queriendo mover. En este caso es la arquitectura ResNet con fine tuning y con pérdida ponderada. ¿Qué es lo que estoy moviéndole? ¿No? Ahora, ¿qué es lo que estoy esperando? ¿No? O sea, justamente que el recall y que la outprop sean mayores a estos intervalos que yo estoy estableciendo. ¿Y cuál es el contexto? Y realmente esto sí es como muy, muy clásico en la ciencia, ¿no? O sea, muchas veces pasa, sobre todo en Machine Learning, que ya hay datasets definidos, ¿no? O sea, muchas veces, si tú te quieres comparar con el resto, realmente estás condicionado incluso al hecho de cuál es el dataset que ocuparon, ¿no? O sea, si vas a trabajar con imágenes médicas, hay datasets que son públicos, que son muy famosos, ¿no? Entonces, si queremos comparar peras con peras y manzanas con manzanas, es muy importante tener el contexto claro, ¿no? O sea, justamente cuál es el split que vamos a definir aquí. ¿Hasta ahorita dudas? ¿Todo bien? Vamos rápido, vamos lento. Se supone que vamos bien, si nadie contesta. Muy bien, gracias. Ok, va. Ahora, la hipótesis. Como la secundaria, ¿no? O sea, es muy importante tener la hipótesis. E igual, les digo, o sea, parece que estamos como regresando 10 pasos atrás, pero yo creo que siempre es bueno tener muy fuertes las bases. La hipótesis es una de ellas. Realmente igual te metes en problemas filosóficos, por decirlo así, en el sentido de que hay como muchas definiciones de qué son hipótesis y varias cosas. Yo tomé la de Wasserman, que es como la que se ocupa por general en estadística, pero realmente la hipótesis básicamente la define Wasserman como comparar, pues básicamente dos ideas, ¿no? O sea, si yo quiero ver que mi hipótesis, en este caso estadísticamente, ¿a qué me refiero? ¿Por qué la puse estadísticamente? Todos estamos de acuerdo en el sentido de que Machine Learning, al final de cuentas, es una herramienta estadística, ¿no? O sea, en el fondo como que hacemos, si eres frecuentista o si eres bayesiano, pero en el fondo lo que estamos haciendo es comparar, pues, varios experimentos, ¿no? Entonces, por lo general, o la idea es que nosotros estamos confrontando dos ideas, ¿no? La idea del puro azar, o sea, ¿qué pasa si simplemente no estoy cambiando nada? O sea, si simplemente tiro una moneda, por ejemplo, y si hay un efecto. Ahora, ¿por qué decimos que es asimétrica? Porque simplemente si nosotros no aceptamos la hipótesis nula como una verdad absoluta, lo único que estamos haciendo aquí es que estamos, por decirlo así, admitiendo que los datos actuales no tienen suficiente fuerza. ¿A qué me refiero? ¿No? O sea, simplemente si imaginemos que tú tienes un modelo, el mejor modelo del mundo, pero la forma en la que tú lo estás ejecutando, en la que tú estás haciendo el modelo, al final no es muy diferente de la hipótesis nula, ¿no? O sea, simplemente tu resultado pudo haber sido simple azar. No sé si alguna vez escucharon la noticia de que en un laboratorio, me parece que en Europa, había pasado que alguien había medido una partícula más rápida que la velocidad de la luz, un taquión le llaman. Entonces, a esa persona se emocionó y dijo, ¿sabes qué? Es que va a cambiar el mundo, lo voy a publicar y anunció en todo el mundo, en Twitter, todo el mundo se emocionó. Pero es muy gracioso porque al final pues no se preguntó si realmente qué estaba pasando, ¿no? Si era mero azar o qué estaba pasando, o sea, si realmente yo podía repetir ese experimento. Y cuando todo el mundo lo intentó repetir, pues nadie podía, ¿no? O sea, simplemente decían, no, pues es que esto parece más un efecto del azar, ¿no? ¿Qué pasó? Pues realmente fue simplemente un defecto en el cable. Conectó mal el cable y pues están viendo cosas más rápidas que la velocidad de la luz. Y esto tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, si mi hipótesis de que simplemente lo que obtuve puede ser efecto del azar es igual de fuerte que si tuviera efecto, pues realmente no estoy mejorando nada, ¿no? O sea, mi modelo, por más complicado, por más datos que le haya metido, simplemente pues no es mejor que tirar una moneda, ¿no? Por eso es lo que nosotros tenemos que enfocarnos mucho en la hipótesis. Y por eso es, les digo, o sea, regresando a la analogía de a la energía de la bici, ¿no? O sea, si nosotros somos chicos experimentales, ¿no? O sea, decimos, voy a irme al parque y voy a hacer un experimento. Yo ya definí que quiero medir, en este caso, la presión de las llantas. Entonces, pues vamos bajando la curva con 30 pascales por pulgada y no nos caemos. Pero una vez, ¿no? Lo hacemos y pues nos preguntamos, ¿no? O sea, si con una vez nada más hice eso y no me caí, pues si fuera como mal, por decirlo así, ¿no? O sea, una mala hipótesis o un mal experimento, pues asumiríamos, pues estuvo bien, ¿no? Y ya te irías contento a tu casa. Pero si ya sabes estadística y no eres tan feliz en la vida, te vas a preguntar, ok, pero ¿qué pasa si simplemente fue suerte? ¿No? O sea, ¿qué tal si simplemente es el hecho de que por alguna razón no me caí porque pues simplemente no estaba mojado, no sé, yo entré concentrado, lo que sea, hay muchas cosas que no controlé. Y como nada más lo hice una vez, pues simplemente no tengo forma de saberlo, ¿no?
En este caso, pues por eso les digo que hay que contrastar la hipótesis nula, ¿no? O sea, simplemente si mi modelo lo puedo atribuir al azar porque fue muy pesado de ejecutar, muy pesado de hacer, pero lo ejecuté una vez y funcionó una vez, pues no estamos engañando a nadie, ¿no? O sea, simplemente no estamos mejorando nada. Entonces, en la bici, porque es asimétrica, les digo, o sea, si nosotros somos el ciclista con suerte, ¿no? La hipótesis nula se cumple, pero en este caso, si yo quiero no ser el ciclista con suerte, y yo digo, pues voy a echarme unas 20 vueltas en esta bici. Y entonces, pues por estadística, si no me caí, pues es muy poco probable que haya sido azar. Entonces, ya estamos rechazando la hipótesis nula y estamos aceptando que, pues sí, o sea, mi hipótesis inicial, H1, que es que cambiarle la presión a las llantas, pues es muy fuerte y estadísticamente muy fuerte que esto sea realmente la causa por la que no me estoy cayendo, ¿no? Lo mismo pasa en Machine Learning. O sea, muchas veces pasa que uno nada más dice, ok, pues tengo mi loss function, la tengo bien y ya. ¿No? Pero, no sé, nada más lo probaste en un conjunto de prueba o simplemente, ¿cómo estás seguro que no fue suerte, ¿no? O sea, no sé si alguna vez les ha pasado que ven muchos artículos y de repente dicen, es que logramos una clasificación perfecta y todos los modelos le pegan y cada uno de los modelos clasifica perfectamente, ¿no? Pero la pregunta es estadística, ¿no? O sea, ¿qué tan probable es que tu dataset haya sido pura suerte, ¿no? O sea, ¿qué tan probable es que lo que estás obteniendo de buenos resultados sea puro azar, ¿no? Entonces, por eso siempre se dice que los modelos realmente al final son mediocres, por decirlo así, hasta que el recall, ahorita vamos a ver qué es el recall, sea tan alta como la probabilidad de que haya sido suerte sea completamente insignificativo, ¿no? O sea, si yo soy capaz de demostrarte que el modelo que yo hice, a pesar de que sea como fuera, ¿no? Que digamos, es una caja negra o lo que sea, de alguna forma es lo suficientemente significativo que no es suerte, pues realmente estamos haciendo ciencia, ¿no? A pesar de que muchas veces argumente que es una caja negra, pues de alguna forma estadísticamente ya te demostré que funciona. Y muchas veces es lo que se busca. Ahora, ¿cuál es el marco fundamental de una hipótesis? Les digo, al final, nosotros somos popper lovers y entonces, al final, nosotros buscamos que la hipótesis sea falsable, ¿no? O sea, nosotros queremos definir exactamente cuál es el resultado que nos va a obligar a admitir que estamos equivocados o no, ¿no? O sea, tenemos un intervalo o simplemente estamos aceptando cualquier cosa que nos diga, ¿sabes qué? Al final, yo con el hecho de aceptar, bueno, no sé, por ejemplo, en un test set que yo pueda ejecutar una sola vez, yo puedo decir, ok, tal vez esto sea pura suerte. Pero si yo ya tengo bien definido específicamente cómo es que yo voy a falsar mi prueba, cómo es que yo digo, sabes que el modelo no funciona, el modelo sí funciona, ya estamos haciendo ciencia y vamos por buen camino. ¿Sale? Ejemplos. Siempre es muy bueno tener ejemplos. Hipótesis falsables y no falsables, que les digo, o sea, realmente parece trivial, pero no es trivial. Realmente a mí que todavía me cuesta bastante trabajo a veces incluso como que tener bien clara cuál es la hipótesis, ¿no? Pero veamos, ¿no? O sea, por ejemplo, una hipótesis no falsable. Yo puedo decir, pues, ¿sabes qué? Pues que con más datos mejora mi modelo, ¿no? Que muchas veces pasa eso. Pero con más datos, ¿cuántos son más datos? ¿No? No es una hipótesis. Ahora, algo que sí es falsable es que yo diga, ok, ¿qué estoy cambiando y cómo lo voy a mejorar? Ahí está, ¿no? O sea, en este caso, duplicar el training set y exactamente cuál es la métrica que estoy cambiando, ¿no? Mismo caso, ¿no? O sea, a veces pasa, y les digo, es algo muy común, que de la nada la gente se avienta a decir, esta arquitectura va a ser perfecta, ¿no? Eso pasó con ResNet, de hecho. Vamos a decir como, ResNet es lo mejor para imágenes médicas, pero es algo que no es falsable, ¿no? O sea, ¿en qué contexto? ¿Cuáles imágenes? Les digo, siempre es importante tener una hipótesis falsable. Tienen que definir exactamente qué es lo que están falsando y cómo van a saber que está falsable, ¿va? Ahora, algo que a veces no se menciona, pero que creo que es igual muy importante, es el data snooping. ¿Qué es esto? Pues básicamente, a veces, y eso es algo tristemente a veces común en papers incluso, que muchas veces, o incluso a veces le llaman cherry picking. ¿A qué nos referimos? Pues que simplemente imaginamos, ¿no? O sea, si nosotros hacemos 100 ejemplos, cien pruebas, ¿no? De las presiones de la llanta, pero solo voy a reportar con la que no me caí, ¿no? Que es el famosísimo cucharear. Al final, pues incluso puede que el éxito haya sido azar, no ciencia, ¿no? O sea, simplemente hay que recordar que siempre hay que ser honestos, ¿no? O sea, siempre tenemos que probar en todo el set de validación y en todo el test. O sea, por más que suene como algo muy simple, realmente es muy importante porque y los invito a buscar. Hay ocasiones en las que uno encuentra papers
en las que se hizo cherry picking, ¿no? ¿A qué me refiero? Con data snooping. O sea, justo eso, están cuchareando las cosas. ¿Por qué? Porque son casos muy específicos, ¿no? Y justamente no evaluaron todas las condiciones. Pero también puede ser la inversa, ¿no? O sea, a veces uno puede como un poquito, guardarse como también irse por la segura y tener así como muy enfocado qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que vimos al principio, para que yo diga, ah, bueno, ya no estoy haciendo cherry picking o ya no estoy haciendo data snooping, ¿no? O sea, justamente yo ya definí exactamente qué es lo que estoy cambiando y qué no, ¿no? Entonces aquí ya puede ser, ah, bueno, ok, tal vez me estoy enfocando en este caso específico, en estas condiciones específicas, ya no estoy haciendo nada más cherry picking, ¿no? Y esa es la ventaja de que no tengamos preguntas muy vagas. O sea, si ya sé específicamente qué es lo que quiero hacer, también ya sabré en qué momento pues puede que esté cuchareando las cosas, ¿no? Porque no estoy evaluando en todo, porque simplemente pues pasa, ¿no? Entonces recuerden, o sea, siempre, por eso es muy importante estas divisiones que se hacen, aunque sea como un poco básico, por decirlo así, siempre es útil, ¿no? Sobre todo en modelos de clasificación, generación, tenerlo muy claro, ¿no? Hay que tener una división clara, ¿no? ¿Cuál va a ser mi validación? ¿Cuál va a ser mi test? Para que yo pueda correrlos siempre, ¿va? Vamos a hacer un ejercicio para, porque bueno, no sé, a mí por lo general también me da flojera nada más escuchar a alguien hablar. Entonces, para ver si están poniendo atención, eh, vamos a hacer una tabla experimental, ¿no? En Zoom, la idea es que pues todos en el chat pongan justamente, elijan un experimento, lo que sea, no importa, o sea, por más que sea súper complejo, lo que sea. Tienen que, pues básicamente, completar la siguiente tabla, sobre todo vamos a justamente a ver, ¿no? ¿Qué tanto se nos quedó? Si realmente nosotros conocemos bien el experimento que estamos haciendo o el que se nos ocurra, ¿no? Y esta es la tabla, ¿no? O sea, les digo, es como justamente algo bastante útil. Si ustedes tienen una pregunta científica, en el contexto que sea, o sea, no solamente nos referimos a ciencia, ¿no? En el contexto que sea. Quieren probar una pregunta, ya sea en ciencia de datos, en machine learning, lo que sea. Esta tabla es súper importante. Entonces, a ver, ya son 40. Caray, a ver. ¿Quién? Ah, bueno, pues les toca mandarlas en el chat. ¿Qué experimento hicieron? Digo, aquí no estamos evaluando a nadie, ¿no? Pero si no, pues preguntamos. Aplicamos la de víctima o victimarios. ¿Quién? Pues mándenlo, chicos, personas, compañeros, compañeras. ¿Qué experimento hicieron? ¿O un experimento nada más? ¿Nadie? Caray, bueno, ni modo, sigamos. Pero, ok, entonces vamos a llenarlos. Ah, no, miren, aquí hay una. A ver. La pregunta científica, ¿no? El próximo metro de la línea 3 de la Ciudad de México pasará dentro de los próximos 10 minutos, suponiendo un día normal sin lluvia. La hipótesis inicial, bueno, la hipótesis nula es que sí va a pasar. La hipótesis, falta la otra, ahorita vamos a checar. Y la variable independiente es la lluvia, una huelga laboral. La variable dependiente es la comunicación entre choferes. La métrica primaria, pues las variables controladas. Muy bien. Sí, todo no está perfecto. Muchas gracias. Si quieren, siguen pensando lo que quieran hacer. Por ejemplo, vamos a ver, en este caso, unas de referencia, ¿no? En este caso, cómo se construye la que les hice al principio, ¿no? O sea, la pregunta científica del millón de pesos. ¿No? En este caso, la pregunta ¿cuál era? Pues al principio les digo, o sea, ¿qué es lo que hicimos? Pues es preguntarnos, ¿no? Si en este caso la arquitectura ResNet 18 con un fine tuning y con pérdida ponderada alcanza un recall de mayor a 0.9 en la clase de neumonía en el test de Kermani con el outbreak mayor a clasificador, ¿ok? Que esto es. Ajá. ¿Cuál es nuestro criterio? Pues justamente la hipótesis nula es que tiene que ser mayor que el recall. No, y justamente el outbreak igual tiene que ser mayor que 0.5, ¿no? Más que el azar, más que el azar. O sea, y esto va a ser una vez evaluado en el test set, y ahorita vamos a ver por qué. La variable independiente, ahorita vamos a ver un poquito igual de variables, pero la variable independiente, pues en este caso es, ¿qué es lo que estamos dejando fijo? Pues la arquitectura, ¿no? O sea, la arquitectura, en este caso el régimen de lo que pusimos. La variable dependiente es al final, ¿qué es lo que esperamos, no? Entonces el recall, que ahorita vamos a ver qué es el recall. En la clase de neumonía, la métrica, ¿cómo lo vamos a medir? Pues aquí está otra vez recall. Las variables, ahorita vamos a ver por qué es importante tener variables controladas y el baseline con el que lo estamos comparando. Ahorita vamos a ver cómo funciona este clasificador y pues cómo lo vamos a refutar.
¿va? La tabla anterior les digo, o sea, realmente es muy útil siempre que uno tenga un experimento. Y no me refiero como a la parte de un día me plantas, así de que un día te plantas y quieres publicar un paper, pero sí es muy útil, yo siento que hasta en la vida cotidiana, en el sentido de que, o sea, realmente quiero probar algo, o sea, quiero saber si algo es verdad o no, pues tengo que diseñar un experimento. Y así sea, no sé, si quieres hacer el próximo modelo y probar algo en Google DeepMind, o si no sé, si eres científico de datos, si quieres probar algo a tu cliente, pues al final, ¿cómo estoy seguro que eso es verdad? Bueno, pues tengo que diseñar un experimento bien. Entonces, por eso es muy importante que uno lo tenga en cuenta siempre. Ahora, la parte interesante, diría yo, y esta es la parte un poquito más larga y pesada. Vamos a ver cómo funciona el hecho de las variables, como qué es, a qué nos referimos con un diseño de experimentos y cómo lo hacemos robusto. ¿Ok? Entonces, igual les voy a compartir las referencias al final. Estos son los tres libros, como Montgomery en general es la referencia siempre que uno quiera hablar de diseño de experimentos, pero Hastie y Pinot igual tienen artículos muy buenos al respecto, pero Montgomery pues, es un libro, ¿no? Entonces, al final, este es muy útil siempre que uno quiera preguntarse, ¿cómo voy a diseñar un buen experimento? Entonces vamos a hablar primero, ¿qué es el diseño de experimentos? Y les digo, realmente es lo más relevante en el contexto de hacer ciencia con Machine Learning, ¿no? ¿Por qué? Porque pues diseñar experimentos al final significa que no estamos probando al azar, ¿no? O sea, regresando al ejemplo de la bici. Al final, si yo simplemente me pongo a cambiar cosas sin saber qué, o le empiezo a mover, le empiezo a quitar las llantas, le cambio esto, le cambio otro, sin tener una metodología clara, al final, pues justamente es lo que nos está metiendo en problemas, ¿no? Los conceptos clave en este caso, de lo que vamos a hacer en este caso, ahorita de una vez les voy compartiendo, si lo pueden ir abriendo en lo que seguimos hablando aquí. Les voy a compartir un collab, que es el que vamos a ocupar ahorita en esta parte de la sesión, para que pues como les comentaron, no tienen que tener acceso a Colab, sino pues ahí entran en la liga. Me dicen si lo pueden ejecutar, bueno, copiar, clonar, ejecutar. Vamos a hacer ahorita, pues, hablar de todos estos conceptos, específicamente con un clasificador. Digo, ahorita para ahorrarnos no la tediosidad, pero para hacerlo más sencillo, pues un clasificador simple, un clasificador logístico. Y aquí, ¿qué es lo que queremos cambiar? ¿Cuáles son los conceptos clave? El factor, en este caso, la variable que vamos a manipular principalmente es la C, que en este caso en scikit-learn se refiere a justamente la regularización entre las clases. Ahorita vamos a ver cómo se ve eso. Y lo que esperamos justamente por variarlo en diferentes niveles es la respuesta que vamos a tener, ¿no? Al final, pues de qué forma cambia mi modelo si yo cambio el valor del factor C, ¿no? O sea, justamente de la normalización. Ahora, algo también que no aparece aquí, pero que también es importante, también vamos a variar, por ejemplo, el peso entre clases, ¿no? Que es algo que muchas veces se ocupa en un clasificador, pues es logístico, ¿no? O sea, si yo tengo, y eso pasa muchas veces y casi siempre pasa, nunca vas a tener clases completamente balanceadas, ¿no? O sea, ¿qué nos referimos con clases balanceadas? O sea, si yo tengo dos cosas y quiero clasificarlas, es muy raro, si no es que nunca, que tengas 50-50 de todo, ¿no? En el dataset que vamos a trabajar toda esta semana, al final hay un desbalance de clases en el de neumonía. O sea, me parece que es el 70 y tantos contra el 20 y tantos, ¿no? Y pues es normal, ¿no? O sea, lo mismo incluso pasa en pruebas médicas, ¿no? O sea, si tú tienes, no sé, o sea, una enfermedad, o sea, es raro que encuentres 50% enfermos y 50% sanos. Es lo mismo que vamos a ver acá, o sea, cómo cambia el peso entre clases. Y es lo que vamos a ver, ¿no? O sea, en este caso, imaginemos que vamos a cambiar tres factores. Ahorita vamos a cambiar dos, pero imaginemos que vamos a cambiar tres. Si nosotros quisiéramos cambiar tres factores en cinco niveles diferentes, o sea, cada uno, al final lo que tendríamos son 125 corridas diferentes. Y digo, pues tal vez si tienes recursos ilimitados, y igual un collab pues muy potente, pues puedes hacerlo sin problema, ¿no? Ahorita es chiquito el experimento. Pero pues si es un modelo que te toma correr una semana, pues tampoco, tampoco es tan sencillo. Y justamente lo que vamos a ver ahorita, o sea, cómo podemos diseñar de manera diferente cómo voy a correr las diferentes características para pues que yo pueda hacerlo. Y eso es lo que es diseño de experimentos. O sea, diseño de experimentos tal cual es eso. O sea, que yo tenga una forma inteligente de decir cómo voy a recorrer mis variables para que yo pues pueda hacer la menor cantidad de corridas posibles, pero tenga pues la mayor robustez estadística posible. Sí, es lo más importante, ¿no? Mantener una validez estadística ante todo. Y para esto, les digo, Montgomery define las fases de la experimentación, ¿no? Del experimento.
Y en este caso, pues son seis. Lo que hicimos ahorita, las primeras, pues sí las tenemos, ¿no? Que definimos el problema y elegimos las variables, que es lo que vamos a mover ahorita. Ahora, Montgomery agrega una parte muy importante que es el screening. ¿Qué es el screening? O sea, básicamente es algo similar que pasa cuando tienes, por ejemplo, habíamos visto antes, ¿no? Tenemos 125 corridas, pero de todas las variables que uno quiera cambiar, no siempre todas van a ser relevantes, ¿no? Ejemplo de la bicicleta otra vez. O sea, imaginemos que identificamos cinco cosas que queremos cambiar. Las llantas, los guantes, el casco, los frenos y... ¿Qué te falta? No sé, pues, las luces, algo así. Si nosotros queremos cambiar justamente estas cinco en orden y ver cómo interactúan entre todas, pues es muy pesado, ¿no? O sea, simplemente pues, no hay tiempo para hacerlo. Pero realmente muchas veces pasa que no es necesario barrer todas, ¿no? O sea, a veces hay variables que simplemente pues no tienen mucho que ver. Para eso es el screening. Screening básicamente es que uno hace un barrido general rápido sobre todas las variables y nos damos cuenta cuáles son relevantes y cuáles no. Entonces ya no me enfoco tanto en hacer un barrido específico para identificar cómo interactúan las demás, sino que yo ya identifiqué, por ejemplo, en un modelo casi siempre pasa, por ejemplo, los modelos convolucionales, ¿no? Es caro, ¿no? Si le voy a aumentar el número de capas, si le voy a aumentar el número de características, o sea, cada vez le puedo ir a aumentar más, 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 más. Pero si yo no lo estoy controlando, no sé qué estoy haciendo, pero aparte, pues es caro, ¿no? O sea, y todas las variables cambian. El screening es eso. O sea, al final, si yo me doy cuenta que, ¿sabes qué? O sea, realmente no importa mucho el número de variables que yo le estoy poniendo, bueno, el número de características por capa que estoy haciendo en mi red convolucional, pues tal vez no tenga tanto sentido estarle moviendo mucho, ¿no? Pero me doy cuenta que si yo cambio la profundidad de mi red por un bloque, está cambiando completamente el resultado. Bueno, pues ahí nos estamos dando cuenta que es una variable que tenemos que revisar. Eso es el screening. O sea, básicamente, a veces incluso es como, pues, un poquito, ver o explorar el espacio de parámetros, le decimos, ¿no? O sea, simplemente identificar cuáles son las variables importantes. Y una vez uno tiene esta identificación de variables importantes, lo importante ya es diseñar el experimento, ¿no? OFAT se refiere a un factor a la vez, one factor at a time, o un diseño factorial que es explorar todos los parámetros, ahorita vamos a ver, pero es importante justo que uno tenga en mente, pues, qué o cómo lo vamos a hacer. Y les digo, una vez nosotros ya definimos bien qué está pasando, pues ya podemos pasar a ejecutar y analizar al final lo que obtuvimos, con la certeza estadística de qué es lo que pasó. Y a veces algo que muchas veces se le olvida a las personas, pero que incluso ya son como criterios muy importantes de reproducibilidad, ya incluso en journals importantes, es justamente el control de las semillas, ¿no? Recordemos, pues, en las computadoras los números son pseudo-aleatorios. Entonces, incluso si yo no tengo un control sobre las semillas que estoy ocupando, igual puedes introducir esta variabilidad que simplemente pues no está ahí, ¿no? Incluso en los datos también. Por eso es lo que vamos a ver incluso en la sesión de mañana también, cómo dejar bien en claro cuál es mi control de versiones, mi control de semillas, y al final pues concluir, analizar qué está pasando. Entonces les digo, el plan de hoy es trabajar con el Logistic Regression. En este caso vamos a comparar dos cosas, ¿no? La regularización, que es la variable C, o el peso por clase, va a impactar más o menos en el recall de la clase de neumonía. O sea, ahorita ocupamos scikit-learn con unos datos ahí, que ahorita van a ver, están en el notebook. Pero pues vamos a barrer en este caso tres factores para la regularización y para el balance de clases, que en este caso sería sin balance de clases o con balance de clases. Y cuál es pues aquí la métrica que estamos buscando mejorar, ¿no? Que vamos a comparar contra el baseline. Eh, Porque ahorita todo es simple, o sea, digo, ahorita van a ver, pues, realmente lo ejecutan en Colab y sale rapidísimo. Pues realmente es bastante útil ahorita porque pues estamos aislando un poquito el ruido que tienen las redes convolucionales, ¿no? ¿A qué nos referimos? Pues hay muchas cosas que variar. Entonces, para ejercicios sirve ahorita, ¿sale? Pasos importantes, ¿no? ¿Qué es la regularización? Por si alguien no lo había visto. La regularización básicamente pues es como a grandes rasgos una forma en la que nosotros podemos penalizar a nuestra red porque está ajustando mucho a una clasificación en específico, ¿no? ¿A qué nos referimos? La imagen lo dice mejor. Si yo tengo en este caso un modelo que por clasificar simplemente estamos pecando de simpleza, ¿no? Estamos regularizando mucho, pues al final no estamos clasificando, ¿no? O sea, si yo quiero clasificar entre círculos o taches, al final pues aquí no estoy teniendo una buena región de clasificación. Una región, ahora por el contrario, ¿no? Que yo estoy forzando el modelo a que le dé al 100% de las cosas, que es lo que a veces uno piensa que tiene que hacer, ¿no? O sea, le va a dar al 100% de cada uno de los ejemplos que tengo en mi conjunto de entrenamiento.
pues estamos teniendo un overfitting, que muchas veces, pues en los ejemplos de Machine Learning, ¿no? O sea, a veces pasa que por querer aumentar mucho, pues al final el modelo se vuelve flojo y memoriza. Ya no está clasificando, está memorizando. Y justamente es lo que no queremos. Un fitting apropiado, pues justamente es tener, es una región de decisión bien diseñada, ¿no? En este caso, imaginemos, ¿no? Y es a veces incluso más interesante, porque incluso una buena pregunta sería, pues ver por qué estos dos taches están en la región de los círculos, ¿no? Y ahí es donde justamente, pues con una robustez estadística, pues ya tenemos un fit apropiado. Ahora, ¿qué es la ponderación de clases? Les hice una figurita aquí en Matplotlib. Les digo, o sea, no es común tener un número equitativo en las clases, o sea, siempre pasa que tienes más o menos de alumnos. O sea, les digo, en las enfermedades siempre pasa, ¿no? O sea, no es común que en una enfermedad que pasa en uno de cada millón de personas, pues encuentres en tu grupo de personas mitad y mitad, no va a pasar. Entonces, el que nosotros pondremos las clases quiere decir que en mi modelo va a haber estadísticamente, o sea, lo estamos como por decirlo así, sesgando estadísticamente para que tenga en cuenta este peso de las clases, ¿no? Y aquí se ve, los puntos amarillos son pocos comparados con los puntos morados. Entonces, si yo quiero hacer una región de clasificación, pero no tomo en cuenta esto, al final igual mi modelo se va a hacer flojo, por decirlo así, y simplemente va a trazar la línea más simple para clasificar todos los morados porque si lo único que me importa es clasificar bien, por decirlo así, o sea, que tenga un número correcto de clasificaciones de manera general, pues imagínense, pues, es lo que haríamos todos, ¿no? O sea, si soy flojo, pues mejor nada más clasifico todos los morados, los amarillos no me importan, y pues así ya estoy mejorando el modelo, ¿no? Pero pues no nos sirve, o sea, al final de cuentas es el problema que tenemos. O sea, justamente pues aquí hay amarillos que pudieran haber sido clasificados correctamente. Con un balanceo de clases, es lo que estamos metiéndole al modelo, ¿no? O sea, aquí ya estamos forzándolo a decir, ok, no seas flojo y quiero que también clasifiques correctamente las clases que aunque sean pocas, las tomes en cuenta y aquí se ve, ¿no? O sea, justamente los puntos amarillos ya están bien clasificados y es algo muy importante, o sea, justamente lo que queremos hacer, no queremos que nuestro modelo sea flojo. ¿Cuál es la variable que vamos a ocupar? El recall. Si no han tomado un curso de estadística, el recall es algo que puede sonar raro, ahorita les voy a poner una figura, pero así formalmente, así matemáticamente, es el cociente, ¿no? Entre los verdaderos positivos y el total de los verdaderos positivos con los falsos negativos. Eh, el ejemplo, siento que se ve mejor en una figura. Siempre es importante recordarlo, e igual siempre es un concepto que es muy útil que uno tenga en mente siempre que veas estudios de lo que sea, de clasificadores o de efectos, ¿no? De muchas cosas. Eh, Siempre pasa que tienes, ¿qué son los falsos negativos? O sea, si nosotros ponemos en todos nuestros resultados, y estos son, por ejemplo, no sé, las personas que sí tienen la enfermedad y las personas que no tienen la enfermedad, y nosotros hacemos un modelo para clasificarlo, siempre va a pasar, como vieron antes, puede que haya elementos o haya, pues, sí, sujetos que el modelo clasifique falsamente como negativos, o sea, que en verdad tenían la enfermedad, pero estaban clasificados mal, ¿no? O sea, son falsos negativos. Ahora, si de verdad, nosotros tenemos los verdaderos positivos, o sea, justamente el modelo lo clasificó bien, pues ya. Ahora, ¿qué pasa? Pues lo mismo pasa, ¿no? Su modelo, puso un paciente que, no sé, que realmente no tenía la enfermedad, pero lo marcó como verdadero, pues es un falso positivo, ¿no? Y lo mismo pasa de este lado. Entonces, lo que a nosotros nos importa muchas veces es esto, ¿no? O sea, que nosotros tengamos el cociente, el recall, el de aquí, que nosotros queremos ver justamente de mi total, o sea, cuánto es lo que representa de mi total del completito que tenemos de este lugar de aquí, de esta región, comparado con los verdaderos positivos. Entonces, nos damos cuenta aquí en la división que una forma, pues, de amplificar esto, pues, justamente es, pues, podemos crecer los falsos negativos, ¿no? Entonces, si yo amplifico los falsos negativos, pues estoy creciendo el recall, lo estoy disminuyendo, perdón, es inversamente proporcional. Y justamente es lo que nosotros queremos, ¿no? O sea, si yo quiero disminuir mis falsos negativos, o sea, yo quiero, pues, correctamente clasificar los verdaderos positivos, pues tengo que disminuir mis falsos negativos. Por eso esta región se va a hacer más chiquita y el recall se va a hacer más grande, que es lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, es un concepto muy útil en clasificadores porque, les digo, o sea, realmente siempre es algo que pasa todo el tiempo cuando nosotros queremos clasificar algo correctamente y es muy útil tener siempre en cuenta esta imagen, que es lo que les había puesto acá. Ahora, ¿cómo vamos a configurar nuestro experimento? Bueno, pues hay que controlar principalmente en el notebook que están viendo en sus pantallas. Una parte muy importante siempre es controlar qué tan aleatorio es lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, que sea reproducible y que sea justo. Les digo, los números son pseudo aleatorios, ¿no? Entonces, para eso son las semillas, ¿no? Y les digo, o sea, si en algún momento, a veces pasa incluso que uno ve un paper de dudosa procedencia, si no tiene semilla, pues realmente ya desde ahí estás descartando las cosas porque no están teniendo cuidado con la reproducibilidad.
¿no? O sea, nosotros tenemos que tener una semilla claramente para estar seguros en todo momento que yo puedo reproducir, a pesar de que es un pseudo aleatorio, esa aleatoriedad inducida, ¿no? Ahora, ¿qué pasa igual? Por ejemplo, aquí vamos a ver un concepto que se llama confounding, que justamente es una variable que nosotros no podemos explicar. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y por eso las semillas nos ayudan mucho, ¿no? Aquí, pues, una forma básica, ¿no? Siempre con un pipe, pues, una semilla, ¿no? Casi siempre por default, como por tradición se pone 42, pero pues puedes poner la que quieras, ¿no? Ahora en el Colab, en el bloque que les puse en el notebook, el setup completo es así, o sea, lo que nosotros estamos haciendo básicamente es tener justamente pues una semilla. El modelo que nosotros estamos haciendo aquí es una regresión logística, aquí se puede ver. Vamos a implementar, o digo, vamos a compararlo con nuestra hipótesis nula, que es el classifier dummy. Y pues en este caso las métricas que vamos a ocupar justamente es el recall, el rock, y vamos a ver la matriz de confusión, que es lo que estamos viendo antes. Y específicamente vamos a ver cómo dividir las cosas para hacer el entrenamiento en este ejemplito de acá. Hasta ahorita dudas, ¿todo bien? ¿Alguien tiene preguntas? Asumiré que todo va bien. Igual, o sea, si tienen dudas, pueden levantar la mano o escribir en el chat y pues vamos bien. ¿Cómo vamos a preparar nuestros datos? Les digo, hay que, suena como redundante, ¿no? Pero siempre es importante tener algo que esté controlado y que sea realizable, ¿no? O sea, en este caso, pues, les digo, el problema que nosotros tenemos, ahorita lo estamos haciendo símil al verdadero dataset, ¿no? Pero en este caso, pues es una pequeñísima simulación, en este caso, de la neumonía, ¿no? O sea, nosotros tenemos casos desbalanceados, ¿por qué? Porque les digo, es natural, ¿no? O sea, no siempre vas a encontrar 50-50. Entonces, aquí por eso es importante medir el recall, ¿no? Que habíamos visto, ¿no? O sea, simplemente, si yo no balanceo perfectamente mis clases, pues tiene sentido, ¿no? Que no esté bien hecho. Y por eso es importante que nosotros preparemos los datos desde antes. ¿A qué me refiero? Aquí cuando estamos importando desde scikit-learn, lo que estamos haciendo es justamente pues una clasificación sencilla, ¿no? Estamos definiendo aquí los parámetros que estamos poniendo para el número de muestras y en base a qué los vamos a clasificar. Aquí le estamos clasificando cuál es el número de características, o sea, justamente aquí puedes importarlo y tienes toda en el método pues ya te viene todo. ¿Cuál es el número de características? Ahorita como para simular, se le digo, son 50, ¿no? Que es lo que había visto, ¿no? O sea, que son 50 características que se pueden cambiar, pero de una vez estamos diciéndole, o sea, nada más digo, es una simulación, estamos sacando datos de los cuales simplemente 8 son informativas y 5 son redundantes, que es por eso que estamos simulando todo aquí, o sea, para que vean que no estamos haciendo trampa, ¿no? O sea, que tal cual nuestra simulación, aunque es una simulación y un ejercicio, pues está hecha estadísticamente, y aquí se ve el desbalance de las clases. Estamos simulando, les digo, en el dataset real. Un 74% no tiene neumonía y un 26% sí tiene neumonía, que es algo muy común y que muchas veces pasa. Entonces, siempre es útil, les digo, tener en cuenta estas cosas reales. Ahora, ¿cómo vamos a dividir los datos? Este es un mundo, o sea, realmente la división de los datos es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque, o sea, pues es algo que todos saben, ¿no? O sea, en la vida hoy en día todos son datos, todo el mundo está recolectando datos y pues digo, con suficientes datos también tiene la ventaja de que tal vez no tengas que hacer tantos splits raros, pero aquí es muy, muy importante tener en cuenta justo lo que les decía, o sea, el desbalance de clases. ¿Por qué? Porque imaginemos, o sea, justo vamos a dividir, o sea, algo como que no siempre hace de primeras. Pues nada, voy a dividir, ¿no? O sea, de manera azar voy a mandar estos a test, estos a validación y estos a entrenamiento, ¿no? Pero si yo no lo divido de manera correcta, pues hay un chance, o sea, aunque sea poquito, ¿no? Pero hay un chance de que, por ejemplo, en mi entrenamiento, mi desbalance de clases no sea 70 y, ¿cuánto era? 74-26, ¿no? Que sea 80-20, ¿no? O más o menos. Entonces, mi modelo está entrenando con algo que está mal sesgado y todavía cuando yo le haga el testeo, va a estar testeando con algo que está igual sesgado, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, por pura probabilidad, igual estoy probando en un conjunto de datos que no tienen la misma clase de balanceo y pues puede que yo esté reportando métricas que no sean. Por eso es el concepto de blocking. O sea, justamente con Stratify, que es del scikit-learn, pues puedes dividir por el train test validation. La ventaja es que en Stratify lo que estamos haciendo es básicamente una comparación equivalente. O sea, estamos siendo justos. ¿Por qué? Porque pues, lo que yo estoy haciendo tal cual es decir, ok, como ya sé que hay un desbalance de clases,
pues simplemente yo también me estoy asegurando que ese mismo desbalanceo que existía desde el principio lo tenga en mi test, lo tenga en mi validación y lo tenga en mi entrenamiento, ¿no? Entonces, a veces algo que se le pasa a las personas o que nada lo dan por su facto y ya lo copy pastean. Es muy importante siempre tener ese balance de clases desde antes, ¿va? Ahora, aquí está el resultado, ¿no? Si ejecutan esa celda, pues se van a ver, se van a dar cuenta, ¿no? O sea, de las 1000 muestras que nosotros metimos, para balancearlo, pues justamente tenemos que en el entrenamiento, pues las 800. Al final, pues el balanceo, ¿no? ¿Cuántas son positivas? Pues el 74%, ¿no? Y en lo mismo va a pasar en la validación, ¿no? O sea, justamente, pues estamos teniendo una buena distribución en este caso. En ambos sets, tanto en entrenamiento como en validación, tenemos la misma división correcta y pues ya tenemos una comparación válida. Entonces, esta es la parte de diseñar el experimento. O sea, que hay que tener siempre cuidado, sobre todo en estas cosas. Incluso en los modelos generativos, que aunque parezca que ahorita estamos yéndonos como con lo clásico, que son modelos de clasificación, incluso cuando uno quiere generar cosas, ¿no? O sea, justamente, ¿cómo me aseguro que la generación es correcta? Bueno, lo mismo pasa, ¿no? O sea, si yo quiero hacer un modelo generativo de imágenes de radiología o lo que sea, y si yo tengo un desbalance de clases, igual el modelo puede que se sesgue a una clase, ¿no? O sea, igual pasa. En los datasets, por lo general, no sé, el modelo se va a sesgar a aprender únicamente a generar imágenes de neumonía, ¿no? Pero había dos o tres imágenes ahí de algún otro padecimiento que pues como eran pocos, el modelo es flojo y nada más aprendió a hacer los de neumonía. Desde ahí también es importante hacerlo. Entonces, incluso si uno trabaja con modelos generativos, el desde un principio tener claro cómo voy a balancear mis clases o cómo voy a tenerlo todo bien definido es clave justamente para el entrenamiento. Parece trivial, pero no, o sea, sí es muy importante. Entonces, igual, antes de entrenar cualquier cosa, hay que tener muy en claro cómo está diseñado el experimento, ¿no? Ahora, les digo, Montgomery en su libro pues tiene cuatro tipos de variables, le llaman la taxonomía de variables. Pues las dos clásicas que nosotros ya conocemos, ¿no? Siempre la independiente y la dependiente, ¿no? En este caso, en este experimento que estamos haciendo aquí, ¿cuál es la variable independiente? Les digo, ¿no? La regularización y el peso, ¿no? Tenemos dos. ¿Cuál es la dependiente? Pues el recall, lo que nosotros queremos medir. Ahora, aquí es donde nos tenemos que detener y ver justamente cuál es la variable que estamos controlando, porque siempre es útil, ¿no? O sea, imaginemos les digo, en la bici, ¿no? O sea, no tiene sentido hacer experimentos si no estás en un terreno justo, ¿no? O sea, imaginemos que la bici, pues puede que yo haya definido mi variable independiente y mi variable dependiente, ¿no? O sea, pues yo ya sé que yo voy a variar la presión de las llantas y la fuerza de frenado con mis manos. Y pues de manera dependiente voy a medir qué tanto me tomó frenar, ¿no? Cuántos metros me derrapé. Pero si yo no estoy controlando las condiciones de mi experimento, otra vez, o sea, son cosas que parecen sencillas, ¿no? Pero si yo no estoy controlando adecuadamente mi experimento, tampoco tiene sentido estadístico, ¿no? Les digo, la primerita que siempre es muy importante tener en cuenta, y de hecho hasta en los journals importantes, pues ya es algo que se pone, ¿no? O sea, tienes que mandar la semilla, tienes que demostrar que pues es reproducible lo que hiciste. En la bici pasa lo mismo, ¿no? O sea, si yo un día se me ocurrió hacerlo saliendo y estaba lloviendo, pero el siguiente día estaba seco y al siguiente día había mucho viento y todo, pues no estoy controlando nada. Entonces, mismo caso, puede que sea puro azar. Entonces, pues no sabemos. Esto está definido justamente desde el split también, o sea, justamente al final, si yo no estoy haciendo un split justo en los datos, y no estoy teniendo los mismos datos, mismo caso, ¿no? Al final, pues no podemos comparar peras con manzanas. ¿Y qué es la variable confusora? Es la aleatoriedad no controlada, así la definen, ¿no? Pero muchas veces pasa que nosotros tenemos una variable que no estamos controlando, o sea, justamente una variable que no está en estas, y que simplemente nos está metiendo ruido, o sea, simplemente está sin control. O sea, muchas veces pasa, por ejemplo, que de alguna forma uno no está controlando específicamente, no sé, o sea, por ejemplo, incluso hasta los kernels en los kernels de CUDA. O sea, si por ejemplo una variable confusora muy clásica es ¿cómo se llama? Pues sí, la arquitectura de la computadora donde lo estás ejecutando, ¿no? O sea, si no especifico que lo hice en una GPU de tal modelo, de tales kernels de CUDA, bla, bla, al final la reproducibilidad no se garantiza, ¿no? O sea, hay gente que ocupa Docker incluso. Pero una variable confusora puede ser eso, ¿no? O sea, esto se ve mucho más en sistemas pequeños, o sea, justamente de que, no sé, funcionaba en mi celular, pero después cuando moví otro celular no funcionaba, ¿no? Y a pesar de que todo lo dejé controlado, esa variable que no tenías en cuenta, ¿no? Los celulares, por ejemplo, las cosas, pues al final es aleatoriedad que no estás controlando y no tienes en cuenta qué es lo que está pasando, qué es lo que causó el efecto.
Y por eso les digo, es muy importante que tengamos mucho cuidado siempre con definir todas estas, porque pues refleja justamente un buen desarrollo, un cuidado en el desarrollo del experimento, que pues al final pues es reflejo de nuestra capacidad científica, ¿no? En el código, ¿cómo se ve esto? Pues les digo, simplemente pues ya definimos nuestro clasificador dummy, y también pues vamos a hacer justamente pues cuál es el baseline, ¿no? La clasificación. Si ustedes ejecutan esta celda van a ver justamente qué pasa si nosotros tenemos un clasificador dummy y cómo está clasificando pues todas las clases. Y aquí se van a dar cuenta, por ejemplo, en este caso, al ejecutar únicamente el clasificador dummy, que es lo que estamos teniendo, pues el recall es de uno, pero el outproc, o sea que básicamente nos está midiendo justamente cómo se comparan básicamente nuestros falsos positivos con nuestros verdaderos positivos, de alguna manera, o sea, justamente estamos balanceando. En este caso, pues al final nuestro clasificador dummy pues es como tirar una moneda. O sea, si yo clasifico todo al final perfectamente, todos como neumonía, es lo que les digo, ¿no? Lo que hemos visto en la imagen de los clasificadores. O sea, podemos tener un modelo que sea flojo y al final yo reporte y diga, ¿sabes qué? Es que mi modelo es perfecto. ¿Por qué? Porque pues a todos los pacientes que tenían neumonía los clasificó como pacientes con neumonía, ¿no? Entonces ya voy a mi casa. Pero ahora cuando vean la curva, ¿no? La curva justamente de clasificación, pues al final, como yo clasifiqué todo como neumonía, pues las personas que no tenían neumonía también fueron barridas con neumonía. Y ahí tenemos un problema, ¿no? O sea, porque pues si yo clasifico a una persona que no tenía neumonía como sí tener neumonía, pues, ¿qué va a pasar? Pues al final no deja que lo vayas a asustar, ¿no? En casos más graves, pues puedes meterlo a tratamientos o a cosas que sean invasivas, ¿no? Y que justamente es lo que no quieres. O sea, si te quieres ahorrar recursos, si no quieres, no sé, darle algún tratamiento que no tiene que dar el paciente, en este caso, pues es muy importante tenerlo, ¿no? Y lo mismo pasa aquí. O sea, incluso hay casos muy parecidos, ¿no? Incluso en otro tipo de clasificaciones en la industria, ¿no? De que clasificar, había modelos que intentaban, los primerísimos modelos para clasificar números, ¿no? Eran flojos y nada más querían clasificar todos los siete como unos y pues como al final no tenías muchos siete en tu conjunto de entrenamiento, no se veía mucho porque simplemente el modelo era flojo, pues por eso. Entonces esto es lo que refleja el AUC, o sea, al final es como nos engloba un poquito qué está pasando y al final es un tiro de moneda, o sea, simplemente pues yo estoy clasificando todo como neumonía, ¿no? Y es algo muy importante, ¿no? O sea, yo sé que a veces uno se puede ir por la finta de que si yo nada más quiero clasificar correctamente como un paciente con neumonía y me voy a mi casa, pues no es realmente lo que tenemos que hacer, o sea, simplemente es el hecho de que hay que tener mucho cuidado simplemente con esto, ¿no? Y en este caso, pues es el modelo mínimo, ¿no? O sea, el baseline, o sea, lo que nosotros queremos comparar tal cual es este. O sea, si yo clasifico a todos con neumonía, es mi caso más simple. ¿Va? Ahora, el diseño de experimentos considera justamente, pues, diferentes formas en las que yo puedo barrer estas consideraciones, por decirlo así. Les digo, el clásico es un factor a la vez y es realmente la forma en la que uno se va casi siempre cuando entrena modelos de Machine Learning, porque por lo general, o sea, si incluso hagan la prueba, ¿no? O sea, si lo metes a un LLM, a Cloud o a ChatGPT, o sea, si le pides que te diseñe algo, o sea, al final asume por su facto que va a ser, va a cambiar un factor a la vez, si le pides incluso así como específicamente que te diseñe el experimento. eh, Ahí tienes justamente eso, ¿no? O sea, porque como que asume un poquito, o sea, se va a la ligera, ¿no? Pues ¿sabes qué? O sea, norma general, ya sabemos que ha pasado que en este caso, una red convolucional importa mucho cuántos bloques convolucionales pones, ¿no? Entonces, pues es lo único que voy a variar. Y voy a cambiarlo un factor a la vez y lo único más que voy a cambiar, pues es el número de características. En este caso, nuestro experimento equivaldría a que como nada más quiero variar dos cosas, que en este caso pues es justamente la normalización, digo la regularización con el peso de clase, pues justamente pues yo dejo fijo la regularización y cambio, ¿no? O sea, si le agrego el balance de clases, sí o no. Y luego dejo fijo el balance de clases y veo si lo barro con los otros tres, las otras tres corridas, ¿no? Que tenía de la regularización. En total, pues tengo cuatro combinaciones. Y yo pues decir, bueno, ahí puedo evaluar qué pasó y y más o menos darme una idea de qué es lo que está pasando con el modelo. El problema siempre que tiene uno con cambiar un factor a la vez, que siempre es como lo primero que a uno se le ocurre, su facto, pues es que al final pues no estás viendo todas las combinaciones. Y yo sé que a veces parece como una idea un poco chocante el hecho de que te digan, bueno, es que siempre que tienes un experimento, tienes como ver una cosa a la vez. Y sí es cierto, pero no siempre la forma más eficiente de hacerlo. O sea, muchas veces realmente la frase debería ser que cuando tienes un experimento, tienes que mover las variables de manera metodológica.
Entonces, la forma como clásica de verlo que puso Montgomery justamente es el análisis factorial, ¿no? O sea, yo voy a probar todas las combinaciones, ¿no? Similar en este caso a qué pasa, voy a obtener cuatro combinaciones, pero en este caso estoy explorando todas. ¿Por qué? Porque si yo iba a probar justamente la regularización entre 0,1 y 100 y el balanceo de clases entre sí y no, ya estoy viendo todas las interacciones con el mismo número de ejecuciones, ¿no? Con las cuatro. Aquí nada más tenía tres, aquí tenía cuatro. Y estoy viendo todas las interacciones, ¿no? O sea, que al mismo tiempo estoy combinando cómo cambia con tanto con non y con balanceado, y esto tanto con non como balanceado. O sea, básicamente una combinación. Y justamente el factorial permite, pues, capturar cómo se combinan estos factores. En este caso, pues, el factorial completo, como se ve en su celda de notebook, pues aquí podemos ver justamente todas las combinaciones, ¿no? Aquí tenemos las tres, en este caso para la regularización y el balance de clases. Lo importante aquí es justamente en cada una de las ejecuciones qué es lo que queremos variar, ¿no? En este caso, pues aquí lo que estamos variando, pues es precisamente, ¿no? O sea, en todas y cada una de ellas, lo que queremos ver como variable dependiente, pues es el recall, ¿no? Y pues ver justamente cómo se ven en el todo. Ahora, igual caso inverso, ¿no? O sea, a veces también pasa, o sea, regresando a la idea del principio, no siempre tenemos el tiempo de hacer todos. Tal vez aquí, mañana lo vayamos a cubrir con más detalle como otras técnicas de barrido de parámetros, pero por lo general, casi siempre como que la estrategia a seguir es que las personas hacen un screening, o sea, lo que habíamos discutido al principio, ¿no? O sea, hacemos un barrido rápido, o sea, como dos o tres, estoy barriendo con pocas épocas o muy pequeño justamente las variables. Y una vez yo identifiqué específicamente cuáles son las variables que sí están afectando mi experimento, pues ya puedo proceder a hacer un factorial completo. En general es como el caso más ideal, pero mismo caso a veces pues tampoco sucede, ¿no? O sea, no siempre pasa que pues tengamos la oportunidad de ejecutarlo todo de manera directa, ¿no? Para eso es importante, pues, siempre tener en cuenta el hecho de que, pues, los recursos son limitados, ¿no? Ahorita vamos a trabajar nada más con factorial, pero les digo, o sea, hay muchas otras formas de barrer los parámetros, muchas otras documentadas que igual se las voy a compartir en las notas, pero es para que ahorita lo tengan en cuenta. Entonces, ¿qué pasa si nosotros ejecutamos este clasificador con ese barrio de parámetros? Pues nos damos cuenta que cuando pues yo balanceo mi clase, o sea, la observación principal, ¿cuál es? Si yo activo el balanceo de clases, pues el recall sube 12 puntos porcentuales. Pero en cambio, la normalización realmente no tiene mucho efecto. O sea, cuando ustedes vean los resultados en el notebook, pues van a darse cuenta que la normalización, pues al final no está cambiando mucho el recall, que es lo que queremos medir. Y aquí es donde viene la parte de ciencia también, ¿no? O sea, yo me preparo para interpretar y decir, ok, me estoy dando cuenta que el efecto fuerte de lo que estoy haciendo al final viene realmente de que yo balanceé el peso de clases, ¿no? Y tiene sentido, es lo que ya hemos discutido al principio. En este tipo de datasets de medicina, pues es muy común que no tengamos un balanceo perfecto y en general en la vida. Entonces tiene todo el sentido del mundo que si yo balanceo las clases en el modelo, pues justamente ya estoy haciendo que justamente el modelo tome en cuenta esta diferencia. Y el hecho que dependa poco de C, pues justamente nos está reflejando eso, ¿no? Al final, a pesar de que puede que yo aumente muchísimo la regularización para que el modelo forzarlo a que la región sea un poco más bonita, realmente no es tan relevante como el peso de clases. Y ahí es donde igual, o sea, nos detenemos a pensar y a decir, ok, ¿qué es lo que significa? ¿No? O sea, pues no todos los factores importan igual, e interpretarlos. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos hecho un factor a la vez? Pues al final no hubiéramos visto qué pasa si combinamos los efectos, ¿no? O sea, los habríamos visto por separado únicamente. Pero aquí, pues, al final digo, o sea, sí podrías ver un poco el efecto del balanceo de clases, pero no lo verías tanto como se ve cuando combinas todos, ¿no? O sea, al final estás viendo el efecto de todas ellas, ¿no? Y regresando a la idea de que justamente Machine Learning, al final de cuentas, pues, es un medio, pero el fin es este. O sea, que ustedes al final, no, o sea, puede que no sea Machine Learning, o sea, que sea otro modelo, un modelo que han definido matemáticamente o analíticamente, ¿no? O sea, justamente la idea al final no es, no importa, no, o sea, sí importa, pero me refiero más como a no realmente, lo más importante aquí es justamente que ya tenemos una respuesta científica. O sea, tiene sentido que yo tome más en cuenta mi desbalance de clases a que, pues, en este caso, intrínsecamente la arquitectura, pues, esté tomando la regularización, pero pues podría hacer otra cosa. Y eso, pues, ya nos está dando una respuesta, ¿no? Un insight científico.
Entonces, es un poquito la lección de esta parte de una exploración factorial. Es a veces más útil justamente que nada más variar un factor a la vez. Y les digo, hay muchas otras formas de muestrear, pero en general, como que la idea siempre es llegar eventualmente a un barrido factorial de parámetros. Ahora, ¿cómo de manera general, cómo vemos cómo funciona este barrido? Es la interacción. O sea, justamente en este caso, la interacción pues básicamente nos está diciendo si el efecto de una variable está, bueno, o sea, básicamente está dependiendo de otra, ¿no? En este caso, en general, aquí lo que estamos haciendo es barrer, justamente en este caso, estamos comparando el recall, tal cual, con el balanceo de clases, ¿no? Y estamos comparándolo para las dos corridas, ¿no? O sea, justamente para cuando no estamos balanceando la clase y cuando sí, ¿no? Entonces, en este caso, con los diferentes factores de regularización. Y aquí se ve muchísimo más claro. O sea, si yo tengo, pues realmente aquí no estoy mejorando mucho mi valor de recall al final, si yo pues estoy aumentando la regularización o no, incluso aquí se queda quieto. Aquí aumentó pues tal vez 2 puntos porcentuales. Pero lo que nos estamos dando cuenta es este brinco gigantesco que está dando entre balancear las clases y no balancearlas. Entonces, por lo general, o sea, si ya cuando nosotros tenemos un barrido de parámetros, es pues que en general, pues las líneas paralelas significa que no hay interacción. O sea, que al final, pues una variable no está teniendo efecto sobre otra. Y pues si las líneas están cambiando, o sea, como en este caso, pues cambian distinto, estamos viendo la interacción. Ahora, les digo, o sea, al final esto es que el efecto depende del contexto en donde lo estamos haciendo, ¿no? Otra vez, regresando al dataset, o sea, ese dataset está desbalanceado, por eso ya uno como científico, pues ya dices, ok, ¿por qué tiene sentido lo que estoy viendo? Ah, pues por esto, ¿no? O sea, porque justamente pues, no tengo clases balanceadas. Y les digo, o sea, al final es para mí uno de los reflejos más claros de Machine Learning, o sea, justamente la parte relevante a la ciencia es eso. O sea, si ustedes están demostrando justamente qué está cambiando y por qué, a veces incluso tal vez no tenga tanto problema el hecho de que sea una caja negra, ¿no? O sea, no estoy explicando específicamente cuál es el mecanismo en cómo se está haciendo esta clasificación, pero ya vi que estadísticamente tiene sentido, ¿no? Y al final incluso puede que les sirva para inferir otro modelo analítico o tener otro tipo de ideas. Ujú. ¿Todo bien hasta ahorita? Pues mira que sí. ¿Cómo se ve la interacción? Bueno, aquí les puse como para que lo ejecuten. En un data frame se va a guardar, pues justamente, y pues lo tienen ahí para que lo ejecuten el código. Y les digo aquí otra vez, pues justamente pues se ve claramente, ¿no? O sea, como no tenemos pues no hay interacción. Y al final, pues tenemos la mejora clara con el balance de clases. Ahora, otra vez regresando al confounding, es que es algo muy importante, les digo. Ahí siempre hay que tener mucho cuidado con los variables, con los, pues, por decirlo así, o sea, justo un factor oculto que no estamos teniendo en cuenta, ¿no? En este caso, si yo estoy otra vez regresando al ejemplo de la bicicleta, si yo quiero saber por qué me caí, pues al final, pues, no sé, mi hipótesis puede ser, regresando a la idea, pues, la presión de las llantas, pero pues ese día tal vez, o sea, yo no estoy controlando que iba más rápido. Entonces, ahora pues justamente el Phonic pues pone la idea de que, ok, pues tal vez realmente no era porque pues cambió la presión de las llantas, tal vez era porque iba más rápido, ¿no? Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado otra vez justamente con variables que no estamos controlando porque al final pues nos pueden inducir ruido, ¿no? O sea, puede que lleguemos a una conclusión incorrecta, que estamos atribuyendo a una variable equivocada pues los resultados de nuestro modelo. Ahora, ¿cómo se ve en código? Pues justamente, ¿qué pasa si nosotros no fijamos la semilla, ¿no? Que es, les digo, o sea, como, si quieren ver si un estudio está bien hecho en Machine Learning, para mí casi siempre la vara más sencilla es ver si tienen semilla o no tienen semilla. Porque si no reportaron la semilla o si no está la semilla en su código, realmente te están diciendo que no cuidaron el experimento. O sea, no hay realmente algo, yo diría que, no diría que de valor, pero diría que al final se está dando, nos estamos dando cuenta muy claramente que no hubo cuidado. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué pasa? En el código que les puse, ¿qué pasa si nosotros no elegimos una semilla? O sea, simplemente pues vamos a poner semillas al azar, ¿no? Y aquí se ve muy claro qué está pasando. ¿Qué pasa? Ay, perdón. Pues si nosotros no tenemos semilla en el experimento, al final, pues estamos induciendo ruido que no estamos controlando. O sea, de alguna forma podríamos controlar la aleatoriedad de las semillas si yo lo estuviera tomando en cuenta. Pero como imaginemos que yo no lo estoy tomando en cuenta, nada más me estoy poniendo a ejecutar y ejecutar y ejecutar. O sea, en general, cuando lo ejecutas en un notebook, y hay una semilla por default, ¿no? Que es 42. Pero imaginamos que tienes diferentes runs en un mismo experimento o en un servidor y no estás controlándolo porque el servidor es diferente, porque tienes otras cosas.
Si nosotros no estamos controlando la semilla, pues no estamos dando cuenta aquí cómo está cambiando el recall en el experimento, ¿no? O sea, simplemente con el hecho de cambiar la semilla, vean cómo está cambiando, ¿no? Aquí, cómo fluctúa el resultado final. Y eso es muy riesgoso. ¿Por qué? Porque estamos afectando la varianza de mi experimento, ¿no? O sea, estoy diciendo, ¿sabes qué? A pesar de que yo tengo un experimento que está clasificando correctamente las cosas, yo estoy teniendo el problema de que justamente, pues no estoy clasificando de manera correcta las cosas, ¿no? O sea, simplemente por el hecho de poner aquí el ruido que estoy considerando por la semilla, pues no estoy, me estoy metiendo en problemas y puedo tener justamente, pues, reportar cosas erróneas, que al final, pues, lo de menos a que me meta la pata solito, ¿no? Sino que también, pues, te puedes meter en problemas de que, pues, al final reportes algo que sea con una varianza muy alta cuando en realidad no lo era, ¿no? Incluso ya, pues, problemas muy más fuertes, pues, es una decisión clínica incorrecta, ¿no? O sea, que, pues, al final, por nuestra culpa, pues, tengamos una decisión que no, que nuestro modelo haga decisiones que no tengan fundamento, ¿no? Entonces, pues, sí, es importante siempre tenerlo en cuenta. Ahora, otra cosa que es muy importante cada que nosotros hacemos un experimento, les digo otra vez, los papers más importantes, pues en general, o sea, es algo que ya se tenía en cuenta para Machine Learning de general ya desde hace varios años, pero ya en los campos interdisciplinarios era algo que no se tenía muy claro, porque incluso hasta hace unos 5 o 6 años, por ejemplo, en mi caso, en los papers de cosmología o este tipo de áreas de astrofísica, no se exigía realmente, o sea, de manera estricta que se pueda replicar el experimento de que con tanta rigidez como se hace en computación. ¿A qué me refiero? No de que simplemente se estaban pasando las cosas, pero que no tenían muy claro qué es lo que tienen que pedir para replicar un experimento, ¿no? Entonces había gente que reportaba nada más la semilla, había gente que no reportaba la arquitectura. Entonces, les digo, o sea, lo que nosotros queremos hacer es disminuir la mayor cantidad de las cosas, las variables de confusión, de confounding, y aumentar en medida de lo posible pues la replicación de nuestro experimento, ¿no? O sea, justamente si yo no tengo una conclusión sólida, ¿no? O sea, regresando al ejemplo de la bici, si por ejemplo en este caso pues ya corro varias veces y ya digo, ok, pues ya me di cuenta que siempre me caigo o que en este caso estoy quitando, bueno, no me estoy cayendo, pues ya tengo algo que puedo reportar, pero si al final si es a veces sí, a veces no, es un tiro de moneda, pues no hay mucha variabilidad, hay mucha variabilidad, o simplemente no hay una conclusión sólida a la que yo pueda llegar. Les digo, o sea, al final, por pura estadística, si uno reporta cosas que son a veces sí, a veces no, pues simplemente puede ser suerte, ¿no? O sea, lo que llamamos suerte, pero al final un proceso aleatorio pues puede llegar a lo que sea. Entonces, justamente necesitamos ser consistentes siempre. ¿Cómo garantizamos la replicación en este ejemplo que estamos viendo aquí y que vamos a ver más adelante? Pues en este caso, justamente la semilla, pues es lo que estamos cambiando aquí. Pero igual es muy importante justamente siempre tener en cuenta las variables, ¿no? Mañana lo vamos a ver, por ejemplo, los archivos YAML. O sea, siempre que uno tiene un experimento, los archivos YAML son la forma más clásica en la que uno puede, pues, demostrar que estamos teniendo una replicación correcta. Incluso algo ya yéndote un poco más técnico, ¿no? O sea, cómo manejo mis librerías, ¿no? Las versiones incluso. O sea, puede ser otra variable de confusión que no estoy tomando en cuenta. Si yo no reporto las librerías, la versión que estoy ocupando, el hardware que estoy ocupando, pues al final, mismo caso, ¿no? O sea, ¿cómo te estoy asegurando que yo puedo repetir este experimento sin tener la variabilidad que estás viendo? ¿No? Entonces, aquí, pues digo, generalmente, pues digo, aquí, en este caso, en este experimento en específico, si nosotros, pues, dejamos la semilla y la vamos cambiando, pues no vemos algo diferente. ¿Por qué? Porque el ejemplo que les había mostrado en el confounding, o sea, justo es un ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué pasa si en ese, el primero es un modelo de perceptrones, pero aquí, pues, es una clasificación, logística, ¿no? O sea, simplemente el modelo es determinista, pero la varianza es real en redes neuronales. O sea, si nosotros no dejamos fija al final, pues recordemos, o sea, los pesos se inician de manera igual pseudo aleatoria. Si yo no declaré mi semilla, si no, pues al final puede llegar a un resultado completamente diferente, ¿no? En este caso, pues aquí es un experimento estable. No está variando nada, todo está funcionando, vamos bien. Ujú. Ahora, otra cosa importante. ¿Qué es el blocking? Bueno, el blocking específicamente hace referencia, pues, la forma en que nosotros estamos organizando nuestro experimento para comparar algo, peras con peras, manzanas con manzanas, ¿no? Justamente, ¿no? Queremos enfocarnos en que nosotros garanticemos esta reposibilidad y que nosotros podamos mantenerlo, ¿no? En este caso, ¿qué pasa si nosotros no estratificamos, o sea, lo que estamos viendo al principio, ¿no? ¿Qué pasa si no estratificamos nuestro split? Pues aquí justamente lo pueden ver, ¿no? En el código que les puse al principio, ejecutan el collab. Pero aquí se puede ver
justamente como el hecho de que nosotros no estratifiquemos de manera correcta al principio lo que hicimos, tiene un efecto igual, de nuevo, completamente, en este caso, pues, directo en cómo clasifica el modelo, ¿no? O sea, aquí estamos viendo como si yo no tengo muy claro cómo dividir mis clases, si yo no tengo muy claro justamente que también lo hice en el entrenamiento, en validación, pues al final, podemos presentar resultados muy diferentes, ¿no? Aquí se ve el ruido completamente, y les digo, siempre es importante comparar en las mismas condiciones. Ahora, ya para terminar esta parte, ¿cómo valido un modelo? Eh, Otra vez de nuevo, o sea, realmente hay muchas técnicas de hacerlo. Eh, Igual si, como la teoría más clásica de clasificadores, valga la redundancia, es precisamente pues el K-fold, pues es básicamente yo divido mi conjunto completo de muestras en cada clases y lo comparo cada veces. O sea, justamente tengo suficiente fuerza estadística para decir que no estoy sesgando mi elemento. Pero en general esto se ocupa mucho pues cuando no tengo suficientes clases. O sea, realmente era lo que pasaba muchas veces cuando no tenemos suficientes clases, ¿no? O sea, les digo, dividimos nuestros datos completamente en cada parte y repito el experimento cada veces. Y realmente es algo que se tiene que hacer por lo general, porque, pues, no sé, o sea, no importa el modelo que sea un random forest o simplemente un clasificador o una red neuronal, si nosotros estamos dependiendo únicamente de un split, de nuevo, o sea, al final puede ser un resultado que dependa del azar, es una estimación inestable, ¿no? Y más en clases desbalanceadas como la que estamos trabajando. Entonces, a veces uno tiende a pensar o sea, no sé, o sea, como que te lo venden a veces, como que K-fold es simplemente una forma de mejorar el modelo, ¿no? O sea, como decir, sí, estoy haciéndolo más fuerte, pero si lo piensas con cuidado, o sea, no estamos cambiando nada del modelo, ¿no? O sea, simplemente estamos cambiando qué tan bien estamos evaluando mi modelo. O sea, ¿por qué? Porque pues yo estoy disminuyendo la varianza porque pues estoy aumentando el número de datos, ¿no? Estoy teniendo una evaluación más robusta y al final pues yo puedo comparar de una mejor manera entre diferentes modelos. ¿Por qué? Porque pues al final, pues estoy garantizando que tengo suficiente diversidad de datos, suficiente diversidad de cosas para evaluar, para que pues esto sea robusto. Aquí se ve pues justamente qué pasa, o bueno, con el número de clases que estamos separando, ¿no? O sea, justamente cómo va cambiando esto. Y es que nosotros tenemos un estimador estable, ¿por qué? Porque no está cambiando mucho la variación entre cuánto estamos dividiendo las cosas entre los folds, ¿no? En este caso incluso es algo que se tiene que reportar justamente, ¿no? O sea, si yo, depende cómo vaya a dividir en cuántos folds vaya a dividir mi conjunto de datos de manera completa, pues justamente me sirve también para ver qué tanto varía en los datos, ¿no? O sea, les digo, o sea, ahorita es un clasificador y entonces la teoría es como muy clara en ese sentido. Pero incluso les digo, o sea, en modelos generativos también es algo muy recurrente. O sea, si yo quiero o soy específicamente enfocándome en el hecho de decir, ok, al final, pues estoy garantizando que la generación de mis resultados, ¿no? Con el modelo que sea, es estable, independientemente de cómo lo estoy entrenando, entre cuántos datos lo estoy entrenando, justamente cómo están organizadas las clases, pues es un modelo que no tiene tanta varianza, ¿no? O sea, justamente es un estimador estable en ello, ¿no? Y esto es muy importante porque, pues, les digo, al final de cuentas, a veces hay casos en los que sí, hay casos en los que no, uno quiere que, pues, algo sea estable. Imaginemos pues, casos en donde las cosas tienen que ser debido a muerte, ¿no? Imaginamos que estamos, por ejemplo, cuando se puso de moda que querían ocupar, redes generativas para inventar datos, ¿no? Pero si no estás seguro que justamente esto es, que la varianza es comparable estadísticamente con tu modelo, tampoco tiene mucho sentido, porque es como sesgar tu modelo con lo que estás sesgando un modelo con las alucinaciones de otro modelo, que al final no sirve de mucho. O sea, si tienes un estimador que no es estable, que simplemente está variando mucho, no hay fortaleza estadística en lo que estás diciendo. Al final de cuentas, pues es mejor ponte a tirar monedas y te vas para tu casa porque al final funciona igual. Entonces, les digo, o sea, variar las clases, o sea, que tengamos muy claro, muy específico el protocolo que estamos siguiendo, es lo más crucial para tener un experimento correcto de Machine Learning, ¿no? Porque independientemente de la arquitectura, o sea, si yo soy capaz de reportar esto, aquí, por ejemplo, que el modelo está generalizando bien, pues ya tengo un resultado sólido, algo presentable. Ahora, hoy en día, les digo, o sea, vivimos en un mundo de tantos datos que a veces incluso la gente se salta el K-fold porque tienes tantos datos que pues la certeza estadística es lo suficientemente fuerte como para decir, ok, pues tal vez basta con que de una manera que yo balanceadamente pues divida las clases, pues ya tengo suficiente información. Y pasa, ¿sabes? Basta con un split. Pero, o sea, en general, justo como con datos pequeños, medianos, pues es muy útil, sobre todo para comparar
tanto cómo yo estoy dividiendo mis datos, también como con los modelos. Ajá. ¿Cómo resumimos todo lo que hemos visto hasta ahorita? ¿No? Si nosotros, o sea, aquí estamos comparando justamente qué pasa si yo estoy comparando específicamente las diferentes realizaciones de los modelos con el baseline, ¿no? O sea, justamente de que, ¿cuál era nuestra hipótesis base? Pues que con que yo predija que todos son neumonía, pues voy a acertar el 74, bueno, el 0,74% de las veces, ¿no? O sea, sí es una buena, una buena acertación, ¿no? Pero conforme nosotros vamos agregando lo que hemos venido trabajando, ¿no? O sea, justamente de balancear las clases, de regularizar, tenemos un modelo que no solamente es más sólido, sino que estamos probando como verdadera, o sea, estamos siendo capaces de responder a la falsabilidad de nuestra hipótesis. Es cierto que si yo balanceo mis clases, pues estoy teniendo un mejor recall que mi hipótesis nula, ¿no? Y entonces ya falsé, ya estoy teniendo, ya hice ciencia. ¿Por qué? Porque respondí una pregunta que desde un principio yo me planteé de manera falsable, que yo establecí claramente qué es y qué es lo que estoy midiendo, que especifique cómo estoy separando mis clases para medirlos, y al final en la que yo soy capaz de reportar las cosas, ¿no? Incluso digo, aquí el mejor modelo de todos fue el de la regularización, o sea, con una pequeña regularización. Y también yo puedo, pues, justo reportar, ¿no? O sea, sí, como hice mi evaluación, pues con un K-fold, pues incluso es más robusto, ¿no? Pero en cualquiera de los tres casos, nos estamos dando cuenta que el hecho de que yo balance mis clases es el factor determinante para que yo pueda superar justamente el threshold que yo me puse y pues estoy respondiendo a mi pregunta, ¿no? Entonces, como que ya concluyendo un poquito qué es lo que demostramos ahorita, o sea, justamente es decir, ok, ¿cuáles eran mis variables? Pues en este caso, pues el balance de clases. Realmente es la variable independiente que domina en todos mis experimentos. Simplemente es la que cambia el recall completamente, incluso en 12 puntos porcentuales. Entonces, o sea, realmente el, el, el- la otra variable realmente no tiene tanto efecto, es un efecto secundario simplemente. Y al reportar que hicimos un diseño de experimentos factorial donde barrimos, justamente vimos una interacción que simplemente se hubiera perdido con cambiar un factor a la vez y quitamos el confounding. ¿Por qué? Porque pues demostramos que sin semilla fija en otros modelos pues la varianza puede aumentar bastante, ¿no? En cambio pues si dejo mi semilla fija pues yo ya estoy declarando desde un principio que ya estoy controlando las condiciones. Y justamente pues al final estoy garantizando con Split que no tengo blocking. Y el día de mañana pues con la ResNet lo que vamos a hacer es seguir los mismos principios pero ya en código, o sea ya tenerlo todo muy fijo como lo declaro en código y justo tener, pues, ya para una red, pero ya más grande, ¿no? 11 millones de parámetros. ¿Hasta ahorita dudas? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ah, ok. Ya vamos a terminar. Los últimos bloques, ¿no? O sea, ya como para preparar el terreno para mañana, que se fue como un crash course muy rápido. El siguiente son las métricas. Y yo siento que igual, o sea, tanto como el diseño experimental como las métricas son las cosas más importantes. Morphy es como la referencia en ese sentido, pero les digo, aquí les dejo más referencias por si quieren buscar más. Pero un mensaje que quiero que se queden mucho es igual, la métrica siempre va a definir el problema que estamos queriendo resolver. Y justamente es muy, muy importante que uno tenga muy en claro justamente qué es lo que estamos midiendo, ¿no? O sea, porque parece igual trivial, ¿no? Pero si nosotros no tenemos una métrica clara o adecuada para el problema, pues no importa que tengamos el modelo más grande, no va a mejorar. Y no sé si alguna vez han hecho este experimento, pero de manera clásica uno siempre asume, ¿no? O sea, voy a poner que mi función de pérdida es el error cuadrático medio, ¿no? Y pues ya quiero mejorarlo, bla, bla. Pero en imágenes, en síntesis de audio, en modelos generativos, es reportado de manera muy amplia en la literatura que el error cuadrático medio, o sea, siempre es una muy buena primera aproximación, pues es bastante sólido. Pero ya cuando tú quieras resolver problemas específicos como, no sé, la superresolución, generar pues, síntesis de audio correcta, tengo que ser capaz de decirle al modelo cómo lo está haciendo bien o cómo lo está haciendo mal, ¿no? Esa es la métrica, ¿no? O sea, justamente, digo, en un experimento, pues también definir bien qué es bien y qué es mal, ¿no? Cómo estoy falsando las cosas. Entonces, pues revisando un poquito el experimento que nosotros tenemos aquí definido, ¿no? O sea, si yo le estoy pidiendo al modelo algo, es lo que va a optimizar para realizar, ¿no? O sea, justamente la métrica está definiendo el problema. Les digo, en modelos generativos ya más modernos, ¿no? Métodos de difusión, lo que sea. No se ocupa el error cuadrático medio como única función de pérdida.
o como única métrica para el performance de un modelo. Se ocupan una gran variedad de métricas, se entrenan con muchas otras cosas, que lo que te permiten justamente es que mi modelo sepa específicamente qué es lo que quiero aprender, ¿no? ¿Qué es lo que quiero aproximar? Y aquí el ejemplo justamente es que la accuracy es muy engañoso, ¿no? O sea, les digo, o sea, la accuracy, ¿qué quiere decir? O sea, justo del total de mis datos, ¿cuántos predije de manera correcta? Entonces, fíjense, o sea, si yo nada más agarro mi modelo dummy y digo, ok, pues voy a predecir que en todo el momento voy a predecir como neumonía mi clase, pues voy a darle el 74% de las veces. Y eso es, pues malo, ¿no? O sea, les digo, o sea, al final puede que sea bueno, ¿no? Ah, pues es que mi modelo le tiene el 74%, pero pues al final no es un modelo que realmente tú quieras, ¿no? O sea, yo no quiero que el 100% de las veces me digan que tengo neumonía, me hagan un estudio intrusivo y pues no, o sea, la verdad, ¿no? Entonces, si nosotros simplemente le pidiéramos al modelo que mejore la accuracy, en este caso, pues como las clases están desbalanceadas, pues realmente al final lo que vimos al principio, el modelo puede hacerse flojo, ¿no? O sea, simplemente puede que aprenda una red neuronal que todo el tiempo le conviene más predecir como neumonía a predecir como normal y pues no estamos haciendo las cosas correctamente. Entonces, por eso les digo que es muy importante que tengan o tener bien en claro cuál es la métrica, ¿no? ¿Qué es lo que estamos midiendo aquí? Y es, o sea, especialmente en medicina, ¿no? O sea, justamente en estas cosas que tienen como muy intervencionista, pero puede ser en otros campos, ¿no? O sea, incluso o sea, en protección civil o en otras cosas, en general, casi todo el tiempo, ¿no? O sea, yo tengo que tener bien en claro cuál es el problema que estoy resolviendo, ¿no? O sea, justamente el hecho de que yo tenga aquí en el modelo anterior, ¿no? O sea, falsas alarmas, pues es algo malo, ¿no? Pero puede que haya otros casos en los que a mí me importa más, por ejemplo, decir, ok, ¿sabes qué? Esta enfermedad es tan, tan, tan mala que a mí me importa más diagnosticar, al menos de primera vez, aunque sea, aunque me dé muchos falsos positivos, a la mayor cantidad de personas que yo pueda con la enfermedad, ¿no? O sea, enfermedades muy importantes. Por eso son las pruebas de screening, ¿no? En medicina, ¿no? O sea, digamos, enfermedades, peligrosas, ¿no? Al final de cuentas. Y ya con un segundo test, pues decir, ok, me importa ya ahora sí decir, nada, pues yo ahora ya quiero predecir correctamente cuáles son los verdaderos positivos, cuáles son los falsos negativos, pues ya tengo un modelo robusto, ¿no? Entonces, parte de hacer Machine Learning es detenerte un buen rato a definir cómo vas a medir tu modelo, ¿no? O sea, cuál va a ser la vara que le vas a pedir. Les digo, o sea, si se meten al mundo de las imágenes, de la superresolución, ahí es de meterte a decir, ok, ¿sabes qué me importa más? ¿No? O sea, justamente los detalles de la imagen o en los modelos, por ejemplo, los nuevos modelos que han salido, ¿no? De texto a imagen. ¿Qué me importa más? Que la imagen que yo produzca sea congruente con la idea del texto que me metió el usuario o que se vea realista, ¿no? Y podemos verlo con las grandes comparaciones que hay hoy en día con los modelos, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿por qué Nano Banana es tan exitoso y tan bueno comparado con Sora de OpenAI? No, pues que Nano Banana tiene incluido en sí mismo una congruencia muy alta con el contexto que me puso el usuario en el texto. Yo estoy midiendo justamente encontrar, no, o sea, no es público, pero de alguna forma Google ha encontrado la manera en hacer que se pueda medir qué tan congruente es la idea de lo que puso el usuario con la imagen que está produciendo el modelo, ¿no? Y en cambio, Sora, por ejemplo, se fue más por el camino de producir cosas realistas. Pero en el camino de producir cosas realistas, pues no estoy produciendo lo que le gusta al usuario, ¿no? Entonces, justamente, detenernos a pensar específicamente qué o cómo lo vamos a medir es lo más importante también en un modelo. Entonces, aquí se ve justo muy claro, ¿no? En un modelo sencillo, ¿no? De predecir, en este caso, si hay neumonía o no, pero les digo, es algo que se extrapola a otras cosas. Y otra cosa muy importante que igual a veces se pasa por alto, es el principio de parsimonía, ¿no? Burkhoff lo define así, que suena como un poco, este, como muy arrebatado, por decirlo así, ¿no? Pero es que es la verdad. O sea, a veces pasa que uno se esmera mucho, hace un modelo súper complicado, una arquitectura que se te ocurre y lo que sea. Pero si tú no superas un baseline simple, al final pues tu modelo no sirve, ¿no? O sea, por más esfuerzo que le hayas puesto, por más abstracción que se te haya ocurrido mezclar en la licuadora, tantas cosas que hayas querido meter, si al final tirar una moneda o lo que hicimos ahorita, ¿no? Un modelo súper simple, le gana a tu modelo, pues al final no sirve, ¿no? Parece obvio, pero es importante, ¿no? O incluso el baseline pueden ser modelos anteriores, ¿no? O sea, al final si yo me estoy comparando con otros modelos en algo y soy peor, pues al final tal vez no tenga mucho sentido lo que estoy haciendo. Y no quiere decir que mi experimento no sirva o que justamente
que pues todo, no sé, mis meses de investigación no sirvieron, pero simplemente tal vez sea un momento para detenerte a enfocarte qué realmente es lo que estás mejorando respecto al baseline, ¿no? O sea, tal vez yo no estoy aportando tanto en, decir, no sé, si yo tengo un modelo generativo de imágenes, tal vez yo no estoy aportando, perdón, tal vez yo no estoy aportando tanto en qué tan realista es la imagen. Pero les digo, o sea, imagínense que ustedes son Google y dicen, ¿sabes qué? Es que Nano Banana tal vez no sea una imagen tan realista como la que me estás pidiendo, pero es buenísimo en que es cercana la imagen que pusiste con la idea que tenía el usuario, ¿no? Entonces, bueno, pues al final ya no me estoy comparando con un baseline que al que yo estaba perdiendo, ¿no? Simplemente aquí ya estoy definiendo bien cómo es que yo lo estoy, cómo es lo que estoy comparando, ¿no? Aquí es muy simple, ¿no? O sea, simplemente con decir al 100% de las veces que es neumonía, si eso le gana a mi modelo, pues mi modelo realmente no sirve. Y por eso se elige siempre una pirámide de complejidad. ¿Por qué? Porque al final, o sea, aquí el ejemplo más claro, ¿no? O sea, si nosotros definimos, mañana lo que haremos es definir justamente nuestro modelo con redes convolucionales, o así mi modelo al final no mejora una simple regresión logística entre píxeles, pues no tiene sentido, o sea, por más que le hayas metido tantos datos, lo que quieras, no sirve. Y lo mismo pasa, o sea, si ahorita lo que vamos a hacer es fine-tuning sobre ResNet y no mejora la CNN clásica de tres capas, tampoco tiene sentido, ¿no? Entonces, el principio de parsimonía siempre nos dice un poquito como, vale la pena. Y yo siempre he visto, o sea, que es una habilidad muchas veces que desarrollan los investigadores o las personas que se dedican a esto ya de manera más profesional, ¿no? O sea, a veces incluso con puro ojo, más o menos saben, o sea, como, pues, ok, pues sí va por aquí la tirada, sí sirve, o tal vez no tanto. Entonces, si bien la ciencia no es como que tenga un fin así súper explícito y decir como, no, todo tiene que tener un fin, o más bien no todo tiene que tener un fin, a veces sí es muy útil, ¿no? O sea, por recursos, por lo que sea, pues tener claro qué es lo que queremos mejorar. Y ya para finalizar, la arquitectura es un poquito como la herencia directa la herencia directa de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque pues justamente muchas veces es necesario que hagamos un match entre la tarea de lo que estamos haciendo con la arquitectura que estamos buscando, ¿no? O sea, mañana son imágenes, ¿no? O sea, realmente hoy en día el campo de las imágenes es muy amplio. Puede ser redes convolucionales, pueden ser transformers visuales, hay muchas redes, muchas arquitecturas que han salido. Pero, o sea, sí, justo es parte de la investigación que uno hace al principio, ¿no? O sea, realmente cuáles son las arquitecturas que quiere explorar, sus fortalezas, sus debilidades, y todo esto directamente va a aportar al hecho de qué es lo que yo definí como que quiero medir, ¿no? Entonces, aquí nos damos cuenta. Al final es un match que hacemos de la tarea a la arquitectura y no viceversa. ¿Por qué pasa? De nuevo, pasa muchas veces. Uno quiere implementar una arquitectura a un problema cuando realmente tiene que ser al revés. Yo tengo un problema y defino qué arquitectura me sirve para resolverlo, ¿no? Pasa, ¿no? O sea, como que está muy de moda ocupar transformers, ¿no? Ocupar un LLM en las empresas, ¿no? O sea, todo el mundo quiere resolver todo con APIs a ChatGPT o a Grok. Pero pues al final, no sé, si lo podías resolver, si entendías tu problema desde un principio y lo podías resolver con un clasificador logístico, pues ¿para qué te fuiste a quemar cuántos créditos en un LLM, ¿no? Entonces, entender la tarea es primordial. Aquí en China, en la ciencia, en la industria, realmente siempre es hacer eso. Primero entiendo qué es lo que quiero hacer antes de ponerme a sacar arquitecturas, a vibe codear y a gastarme cuántos créditos en cloud. No, necesito primero entender bien qué es lo que quiero hacer. E incluso, pues, con que yo entienda bien qué quiero hacer, yo soy capaz de comunicárselo a los modelos, ¿no? O sea, si yo me quiero apoyar, porque pues no está mal, o sea, para eso son las herramientas. Si yo me quiero apoyar en un modelo de lenguaje en un LLM, si yo ya tengo bastante claro cómo o qué es lo que quiero hacer, cómo lo voy a medir y exactamente qué protocolo quiero seguir, ya es cuestión incluso de delegar tareas, ¿no? O sea, si yo tengo muy claro todo esto, yo incluso le puedo armar un prompt completo a Cloud, por ejemplo, y quemarme la investigación completa. ¿Por qué? Porque ya no está así también como lo que pasó uno, ¿no? De que variando entre picando la ideas al azar y cosas así que al final no va a converger a nada. Si ya tengo muy claro, pues puedo incluso probar hipótesis súper rápido, ¿no? Entonces es la ventaja. Por eso siempre yo creo que es muy importante tener en claro esto antes de empezar a hacer cualquier cosa. Ujú. Y ya para cerrar, o sea, ya si quieren hacerlo, pues justamente, ¿no? O sea, vamos a diseñar un experimento. Si alguien quiere diseñar todo ese experimento con todo lo que hemos visto, aquí les había puesto el ejemplo de normalizar los datos. Si quiere uno darse cuenta, pues con todo lo que hemos visto, ¿qué pasa, no? ¿Cómo podemos mejorarlo? Y esta es la tablita.
que les digo otra vez, o sea, ya con todo lo que hemos visto, realmente ustedes son capaces de diseñar un experimento y yo creo que es importante, ¿no? A veces puede que sea algo que nos enseña siempre en las carreras de ciencia, digo, en mi caso yo soy físico, pero en general es algo que tenemos que tener siempre, siempre, siempre súper claro si vamos a hacer machine learning, independientemente de si es en la academia o en la industria, tener claro el problema, tener claro cómo lo voy a medir, tener claro todas estas cosas, pues me van a garantizar mucho mejor el éxito. Ujú. Y pues justo, o sea, si le hicieron como preguntas para llevarse a su casa, o sea, pregúntense, ¿no? O sea, ¿es justo ocupar el mismo test set? En este caso, en la pregunta que se hicieron, o sea, justo del experimento, ¿qué pasa si cambian la semilla? ¿Qué pasa con estas cosas? Ujú. Entonces, ya finalizando, ¿cuál es el mensaje? Realmente la arquitectura, yo diría que hasta irrelevante, ¿no? O sea, es intercambiable, o sea, puedo para lo que quiera. La pregunta científica no. La pregunta científica que me estoy haciendo para resolver es lo más importante. El problema que yo entendí que quiero resolver es lo más importante, porque si yo no tengo bien claro qué quiero resolver, cuál es la pregunta que me estoy formulando, al final no tengo lo que pueda refutar, no puedo refutar, al final no es ciencia, porque incluso estoy dando vueltas, quemando créditos, quemando cosas. Un experimento que yo no puedo refutar no es conocimiento, no es ciencia. Y al final, pues justo, o sea, son de estos, incluso estos principios que ha sacado apenas la SecTei, ¿no? O sea, si yo no puedo explicar por qué estadísticamente yo dije que el modelo sirve o por qué el conocimiento de mi modelo es válido, al final no tendría por qué desplegarlo, ¿no? Es hasta un peligro, ¿no? O sea, imagínense que de la nada alguien saque un modelo para clasificar, no sé, una persona como peligrosa, ¿no? O sea, no sé, para arrestarlo, lo que quieran. No, no, no. Entonces, por eso siempre se dice, y por eso le digo que Popper aquí es como el que todos quieren. ¿Por qué? Porque él decía, el proceso científico avanza por refutaciones. Entonces siempre tenemos que estar diseñando en contra de nuestra propia hipótesis. Así nos vamos a dar cuenta si estamos bien o estamos mal. Y pues es todo lo que hicimos el día de hoy, son las checklists. Mañana vamos a definir ya con códigos, allá es menos teórico todo, pero para que si quieren checar las referencias, todos les digo, si mañana se meten, igual les voy a compartir las referencias, ya un libro completo, que, bueno, no un libro, pero unas notas que desarrollo para hacer esto. Y pues, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, comentario, sugerencia, querella. Le voy a decir a los chicos del chapter que ya no me inviten porque hablo mucho. No, ¿cómo crees? Sí, creo que Chicos, no. dudas, preguntas, comentarios. Por el momento no, gracias. Ah, ok, ok. Súper. Dicen que todo bien por el chat. Sí, ok. Yo así les digo, o sea, siempre la mejor forma de ver si aprendí es hacerlo yo. O sea, les digo, o sea, si tienen tiempo, pues échenle así como una pensada, una idea que tengan, ¿no? O sea, si luego pasa, ¿no? Así como la idea del millón de pesos que tengo para hacer una empresa o lo que sea, ¿no? Si me pregunto si entendí perfectamente el problema, pues ahí es donde incluso le digo, o sea, incluso hasta hay estos modelos para los modelos de negocio, ¿no? O sea, ¿realmente están entendiendo el problema de su cliente o nada más están aquí dándole vueltas a algo que no tiene sentido? Entonces, siempre es muy útil. Ujú. Va, que va. Pues de todos modos les digo, o sea, mañana les voy a compartir las notas que hice sobre este contenido, que ya son notas así como más detallado, más desmenuzado todo, como más teórico, ya con las referencias para que vayan. Preguntan, ¿en el collab que compartiste se queda guardado en mi collab o siempre debo abrirlo desde el enlace? No, puedes importarlo a tu collab. O sea, ahorita se va a quedar guardada la ejecución, me parece. Pero pues te recomiendo siempre clonarlo, porque al final, como está en mi Drive, o sea, se ejecuta en tu máquina virtual asignada. Y después cuando lo cierras se va a borrar. Pero si tú lo guardas en tu Drive, pues al final se va a quedar en tu cuenta. Entonces, por ejemplo, si yo lo borro o pasa, no sé, lo que sea, no lo vas a tener. Entonces sí te recomiendo clonarlo. Sí. Mañana lo vamos a ver justo más. O sea, mañana incluso vamos a ver cuándo sí y cuándo no ocupar un notebook, porque yo sé que es tentador siempre ocupar notebooks y he visto, no porque esté mal, ¿no? Pero, o sea, yo he visto que mucha gente en ciencia trabaja con notebooks todo el tiempo y no siempre es el camino para ir. Entonces, mañana lo vamos a ver. Ujú. ¿Más dudas?
Yo creo que no. Entonces yo creo que bueno, Pareciera que no. Sí, sí. pareciera que no. De igual recordarle a los asistentes eh, que ya pueden acceder, o bueno, ya les debe aparecer en su pantalla un pop-up para su solicitud de constancias. Recuerden que es muy importante que llenen el formulario. Justamente con esto nos permite verificar quiénes se quedan por lo menos al 80% de las sesiones y quienes reciben constancias. Hasta el día de hoy, de hecho, en todos los workshops y webinars anteriores, ya hemos enviado las constancias correspondientes. Si por algún motivo ustedes no recibieron la constancia que les correspondía y creen que sí cumplieron con el 80% de su asistencia, pueden enviar un correo a ria@sic.ipn con su nombre y su usuario de Zoom con el que se registraron o correo con el que se registraron a Zoom. Este semestre, pues justo decidimos implementar esta nueva dinámica y bueno, pues si por algún motivo no les aparece el pop-up, también lo pueden comentar aquí en el chat y podemos enviarles la, la votación o el cuestionario de una manera más particular. Eh, pero bueno, nos esperamos tantito para que las personas llenen sus solicitudes. Viendo aquí lo que van contestando, Diego, puro 9 y 10, ¿eh? Muy bien. Se ve que quedó muy claro todo el día de hoy. Ay, ojalá sí. Recuerden que este cuestionario se hace todos los días del taller, desde lunes, martes, miércoles hasta el jueves. Entonces, ténganlo en mente porque luego, si no, si no reciben su constancia, pues ya pueden saber más o menos por dónde va el asunto. Entonces, para mañana, ¿cuáles son las cosas que tienen que traer los chicos listos? Creo que ya Ah, tienen que traer Python, mañana, ¿no? o sea, les digo, o sea, mañana pueden trabajar en un collab, o sea, no hay problema en ese sentido, pero yo les recomiendo que lo hagan en un entorno virtual en Python. De todos modos, va a ser como una instrucción chiquitita a cómo hacerlo, pero les recomiendo, o sea, si tienen instalado Python, independientemente de su sistema operativo, e incluso, les voy a pasar una página aquí de una vez para los que están aquí, si se les dificulta mucho, porque yo sé que a veces en Windows pasa, este, a esta página de aquí les permite pues acceder de manera virtual a una máquina con Linux, ¿no? Entonces está más sencillo trabajar ahorita la conocer. Y las cuentas pues son bastante gratis y los créditos son gratis. Que justo lo importante, ¿no? O sea, mañana vamos a ver eso. Que yo sé que es tentador hacerlo en notebooks, pero no siempre hay que hacer las cosas en notebooks. Entonces, justo es mañana lo que vamos a ver. Y pues sí, o sea, si pueden traer eso instalado. Y también hay una cuenta ahí les pusieron en Weights and Bias, se llama la página, entonces se las pongo aquí. Porque mañana vamos a ver cómo uno puede monitorear sus experimentos, ¿no? Porque digo, es un experimento chiquito, pero cuando ya se meten a hacer eh, ya un experimento de veras, ¿no? O sea, entrenar un LLM o algo, no vas a estarlo viendo nada más ahí pegado a tu computadora. Entonces, lo vamos a hacer. Muy bien. Sí, sí pasa, ¿eh? Sí. Muy bien. Vale. Pues igual aprovecho por ejemplo, aquí nos menciona Rolando, al principio del curso salió una leyenda que indicaba que eso es para mí. Los cursos los podremos ver posteriormente. Sí, todos los workshops y webinars se suben a nuestro canal de YouTube. Estamos en todas las redes sociales como ríe, no, como ríe, CQPN. Igual en un momento les comparto, o por ahí si el back me puede ayudar a compartir justamente las redes. eh, para que puedan irlas viendo. No obstante, aunque sí los subimos, la verdad es que los videos de todo el semestre usualmente llegan hasta el final del semestre. Entonces, no es como que mañana vayan a poder verlos en YouTube, pero sí nos toma un ratito ir haciendo la edición y subiendo justamente los videos de las sesiones. Pero de todas las series de webinars y workshops que hemos tenido como Fama Estudiantil, pueden encontrarlos ahí en YouTube por si desean revivir esos bellos momentos.
Muy bien. Igual aprovecho para ir haciendo un breve comercial de la rama estudiantil y triple E del SIC-IPN. Se acerca nuestra cuarta escuela de verano en Ciencias Cognitivas Computacionales y Procesamiento del Lenguaje Natural. Ya tenemos convocatorias abiertas para speakers o ponentes, para talleres o workshops y también convocatorias de voluntarios. Entonces, en pantalla ya por ahí tienen los QRs por si desean participar en cualquiera de estas tres categorías. De igualmente, estamos próximos a abrir una convocatoria que es para demos. O sea, si tienen ya algún proyecto en físico que quisieran presentar durante la escuela de verano, también se puede hacer. Y también tenemos o vamos a tener una sesión de pósters de divulgación entonces ya también en los próximos días les estaremos compartiendo esas convocatorias por si también se animan como comunidad a participar, ya sea como ponentes, como talleristas, como voluntarios o quisieran participar quizás con algún póster de divulgación de un tema que les parezca particularmente interesante o si ya tienen algún protocolo o un proyecto, pues participar en temas. Por otro lado, también invitarlos en el marco del Día del Niño, vamos a tener un torneo infantil de ajedrez. Este se realizará de manera presencial en el Centro de Investigación en Computación y va a ser el día 28 de abril a las 2 de la tarde. Está limitado a 20 participantes y se va a utilizar un sistema suizo con partidas de 10 minutos por jugador. Requisitos, aunque el cartel diga que necesitan ser comunidad IPN, en realidad está abierta a la comunidad y al público en general. Entonces, si ustedes tienen o conocen algún niño que tenga entre 8 y 13 años de edad, que le guste o que quisiera participar en el torneo de ajedrez, pues son bienvenidos en participar. Este torneo igual se organiza a través de la rama estudiantil, pero se hace en conjunto con el Club de Ajedrez del Centro de Investigación en Computación. Y obviamente, pues los tres primeros niños ganadores serán acreedores a obsequios y sorpresas. eh, muy bien, pues por aquí el back ya también les dejó en el chat las redes sociales. Pueden encontrarnos en Instagram, LinkedIn, Facebook y YouTube como Rama Estudiantil y Triple S y IPN. Y bueno, también por acá el chat les dejó, perdón, el back les dejó link a las convocatorias por si alguno quisiera participar en alguna de estas modalidades. De nuevo, pues creo que hemos llegado al final de la sesión del día de hoy. No sé si me puedan ayudar dándole un fuerte aplauso a Diego, que creo que todos aprendimos mucho el día de hoy. Eh, y bueno, pues sin más, los esperamos el día de mañana eh, con la segunda sesión de este workshop. Recuerden que este workshop es de 4 sesiones. Entonces, pues nos vemos aquí el día de mañana listos para programar y empezar con su modelo de Machine Learning. Muchas gracias a todos y bonita noche.